existen dos palabras mágicas: por favor y gracias. Y hoy quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que Charlas Fiscales entre Amigos cumpla 3 años. Quiero agradecer a todos los conductores e invitados que han estado en este foro y sobre todo a la familia Cadefi y a ustedes, nuestra audiencia, que han hecho posible esta celebración. Acompáñenos a celebrar. Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de Cadefi, es un gusto saludarlos este jueves 23 de noviembre en nuestra charla fiscal entre amigos. Hoy estamos de fiesta cumpliendo un 3er aniversario de estas charlas fiscales entre amigos. Y bueno, para mí es un gran placer festejar este aniversario con una persona muy importante para mí, como siempre lo he mencionado, una persona que es mi mentora. Sin ella yo no estuviera aquí y bueno, yo creo que también ha sido un referente en cuestiones fiscales, contables y bueno, un punto también de admiración y de crecimiento para muchos. Hoy nos va a acompañar la maestra Susana Mireles Arriola. Mucho gusto, Susana. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Con esa presentación me voy a sonrojar. La verdad, un gusto estar aquí contigo. Ya cuántos años tenemos de conocernos, que me tocó impartirte clases cuando estabas estudiando la licenciatura, la especialidad, y pues es un gusto estar aquí contigo, porque además como persona, pues eres una persona muy, muy especial, entonces muchas a la gracias. que apreciamos bastante, y pues yo creo que eso es más lo que prevalece más que cualquier otra cosa. Sí, muchas gracias Y mi cómplice en muchas cosas también, en materia muchas fiscal, gracias en cosas que hemos hecho y la demás. verdad, pues siempre un gusto. Que eres mi mentora, he seguido tu ejemplo y pues estoy aquí por ti, ¿no? Y bueno, para no evidenciar nuestra edad, pues yo, Susana, empecé a tomar clases con ella desde el paro de la UNAM de 1999 en la Escuela Comercial Núñez Fragoso, porque tomábamos clases extramuros. Y ahí fue la primera vez que me dio clases y la verdad, de ahí para el real, ¿no? Todo muchas gracias. Esas clases extramuros. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar hoy nos va a tocar hablar del cierre anual y algunos tópicos fiscales que han sucedido en el año 2023, que es bueno comentarlos y que impactan de alguna manera también con este cierre fiscal. Y qué mejor empezar con la base. Siempre he mencionado que para determinar buenos impuestos o para tener una buena determinación de los impuestos, pues la base o la columna vertebral es la contabilidad. Quizá a lo mejor en algunos periodos pues la contabilidad estaba relegada y quizá la contabilidad se hacía o se veía con un propósito meramente tributario o de determinar impuestos. Sin embargo, en la actualidad ha tomado mucha importancia esta parte. Entonces vamos a empezar por esa base para ver ciertas circunstancias del cierre fiscal. Vamos a empezar con la contabilidad. ¿Qué podemos mencionarles a nuestros amigos de la audiencia acerca de la contabilidad y qué debemos de tomar en cuenta para tener un cierre exitoso, tanto contable y fiscal, Susana? Efectivamente. Bueno, primero la contabilidad es es lo primero que quiero señalar, ¿no? Y esta se rige por las normas de información financiera. Así, de hecho, lo aceptan las reglas de resolución miscelánea. Entonces, no hay muchas contabilidades, es una sola y es la del cargo y el abono tradicional que conocemos. Obviamente de ahí extraemos información para efectos fiscales, a veces agregamos algunas cuentas de orden, en fin, nos auxiliamos de la información que se genera en la contabilidad, pero es la base de las contribuciones y es por ello que eso viene, una parte del Código Fiscal está dedicado a ello, particularmente el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 apartado A y apartado B, que son los principales que se refieren a la parte contable. Y aquí, pues primero nos dicen qué es lo que integra la contabilidad y hay que señalar que hay varios conceptos que pues a veces no consideramos que forman parte de la contabilidad, que no los tenemos actualizados y que en una revisión nos los van a solicitar y los tenemos que tener porque además algunos son parte importante en la determinación de las contribuciones. Y me refiero, por ejemplo, a las conciliaciones bancarias, entre otros muchos papeles de trabajo que tenemos que tener y demás.
las conciliaciones bancarias a veces no las tenemos actualizadas y en términos del 28 del Código son parte integrante de la contabilidad. ¿Por qué son importantes para efectos fiscales las conciliaciones bancarias? Porque particularmente cuando todavía se utilizan cheques, si hay cheques en tránsito, a pesar de que ya está expedido el cheque, que en términos del registro contable la operación está pagada, o sea, ya está cargado a proveedores o acreedores con abono a bancos, pues lo cierto es que hasta que no se cobre el cheque no va a tener un efecto en materia de IVA, en materia de IEPS, en el caso del ISR, en ciertas deducciones que son deducibles cuando son efectivamente erogadas. Entonces es importante conocer cuáles son los cheques en tránsito, porque si estos cheques tienen efectos en el flujo de efectivo, ya sea para ISR, para IVA, pues hay que descontarlos porque no tienen todavía los efectos de acreditamiento de impuestos o el efecto de deducción para pagos a personas físicas, donatarias autorizadas, en fin, el sector primario, etcétera, sociedades, asociaciones civiles, que todas esas acumulan al cobro, y el artículo 27, fracción que sería séptima, probablemente establece que pues no son deducibles sino hasta que el cheque esté efectivamente pagado. Entonces, por ejemplo, las conciliaciones bancarias, ¿no? Y esas conciliaciones bancarias pues no nada más son de bancos, son de inversiones, son de todas las cuentas que manejamos con terceros en el sector financiero, inclusive monederos electrónicos, etcétera, que tendríamos que tenerlos conciliados, pues obviamente en la medida en que la información esté disponible, ¿no? Ese sería uno, entonces lo que integra la contabilidad. Ahora, hablando de lo que integra la contabilidad, hablando del 28 del Código, en primera instancia nos señalan qué es lo que integra la contabilidad, en segundo, a lo mejor lo voy a decir en un orden diferente, pero bueno, que tiene que ser contabilidad por medios electrónicos, no hay de otra. Tercero, que se debe enviar la información contable, y esto implica enviar catálogo de cuentas y balanzas de comprobación mensuales. Aquí lo que quiero señalar es que a lo mejor sí estamos cumpliendo con el envío de las balanzas de comprobación, pero muchas veces no actualizamos el catálogo de cuentas. En teoría, cada vez que se agrega o se elimina una cuenta, se le cambia de nombre, etcétera, se debe enviar un nuevo ejemplar del catálogo de cuentas al SAT. Entonces, a veces si cumplimos con las balanzas, no necesariamente hacemos lo mismo con el catálogo de cuentas. Entonces, yo creo que por lo menos al cierre del año habría que enviarle un catálogo de cuentas, el último catálogo de cuentas, para que efectivamente coincidiera con la balanza de comprobación que estamos enviando, ¿no? Eso sería una. En el caso de las balanzas, se tienen que enviar las balanzas de comprobación mensual, se tiene que enviar el catálogo de cuentas, que tienen que estar homologado a nuestro catálogo de cuentas contable, tiene que estar homologado con el catálogo de códigos agrupadores del SAT. Entonces hay que revisar que todas las cuentas tengan su código agrupador, que sean correctos y que se envíe la última versión del catálogo de cuentas, ¿no? Finalmente, uno de los requisitos de la contabilidad para efectos fiscales es que reúna los requisitos que establecen el código, su reglamento y las reglas de resolución miscelánea. Y aquí en este caso sí quiero puntualizar que en la elaboración de las pólizas existe existe la miscelánea, existe el reglamento del Código Fiscal de la Federación, que hace algunos señalamientos, particularmente que el folio del comprobante debe venir señalado en el cuerpo de la póliza, en las partidas, en los cargos y abonos, pero obviamente también que tienen que cumplir con los requisitos del anexo 24 de la resolución miscelánea. Y el anexo 24 es el que contiene el catálogo de códigos agrupadores del SAT, el estándar para la generación de las pólizas en formato XML, porque recordemos que las pólizas, no nada más se envía la balanza de comprobación, probablemente en algún momento tendríamos que enviarle las pólizas al SAT si estamos siendo objeto de ejercicio de facultades de comprobación, si estamos tramitando alguna devolución, alguna compensación de impuestos, pues tendríamos que enviar esas pólizas a petición de la autoridad. Entonces, en ese caso, ahí en el anexo 24 viene el estándar informático para convertir esas pólizas en archivos con formato XML, ¿no? Y al final del anexo 24, en el último párrafo, nos dicen que ese anexo 24 se auxilia con el anexo, se complementa con el anexo técnico del anexo 24. Que ese anexo técnico estamos con la versión 1.3. Se saltaron la 1.2 o yo nunca me enteré porque primero fue la 1.1 y saltaron a la 1.3. Pero bueno, aquí lo más importante es que ese anexo técnico
contiene el estándar de las pólizas y particularmente de un campo en las pólizas que es el campo de la transacción. Este campo de la transacción nos dice qué datos debe llevar la póliza, si estamos registrando un comprobante fiscal digital, si estamos registrando algún otro comprobante de los viejos comprobantes con código de barras bidimensional, si estamos registrando algún otro tipo de comprobante, ya sea nacional o del extranjero, si estamos registrando algún pago o cobro con transferencia electrónica de fondos, algún pago o cobro con cheque, algún pago o cobro con otra forma de extinción de las obligaciones. Y me requiere cierta información en la póliza que es obligatoria en términos, repito, del artículo 28 del Código, que me remite al 33 del reglamento, que me remite a la miscelánea, que me remite al anexo 24, que me remite al anexo técnico. Entonces, es obligatorio el contenido de las pólizas. Hoy por hoy creo que la mayoría de nuestros internautas sí cumple con asociar el folio fiscal del comprobante a la póliza cuando tú provisionas un CFDI con un proveedor, con un acreedor, o cuando tú registras un CFDI que tú emitiste, ¿no? Eso creo que todos más o menos lo hacemos, ¿no? Porque inclusive importamos los CFDIs a través de nuestro programa de contabilidad, hacemos el registro en forma automatizada y pues se carga la información del CFDI en forma automática. Donde creo que no estamos cumpliendo es en el tema de las formas de los pagos y de los cobros, porque en teoría esta información es obligatoria para pagos y para cobros. Eso es lo que dice el estándar, el anexo técnico del anexo 24. Y entonces, por ejemplo, en las transferencias tú tienes que decirle de qué banco salió el dinero, a qué banco llegó el dinero, cuál es el RFC asociado a ese movimiento, sería o sea, de la persona a la que le estás pagando o a la que le estás cobrando, ¿no? Si la operación es en moneda nacional, cuál es el importe, si no es en moneda nacional, el tipo de cambio. En los cheques también te pide cuál es el banco de donde sale el dinero, cuál es el banco a donde llega el dinero, el número de cheque, el RFC del beneficiario, en fin, todos estos datos que trae dependiendo de la forma de pago, que son datos obligatorios. Entonces creo que uno de los pendientes que tenemos, porque mucha gente no cumple con esto, es que en nuestras pólizas de egresos, en nuestras pólizas de ingresos, donde hay flujo de efectivo, tengamos que ponerle estos datos a la póliza. Y de hecho ahí hay un tema, porque en teoría ahí tenemos pues dos comprobantes asociados a esa póliza. El comprobante que cobras y el comprobante con complemento de los datos del pago, ¿no? O sea, de hecho tendríamos dos comprobantes, el que cobras y el del complemento de pago en su caso, o el que cobras con método de pago PUE. Entonces, a veces hay más de un comprobante asociado a una póliza, o a un cargo o a un abono en una póliza. Y tú tendrías que ponerle, en teoría, pues los datos del folio fiscal, del comprobante que cobras o que pagas, más los datos del pago, ¿no? O sea, de la transferencia o del cheque, etcétera, o del cobro. Y entonces, en ese caso, hay programas de contabilidad que no te permiten más que el detalle, un detalle por cargo o abono, por partida en la póliza. Entonces, creo que ese sería uno de los problemas que tenemos, porque por ejemplo, hay programas que te dicen la transacción, elige qué tipo de transacción vas a registrar. Pues un CFDI, una transferencia, un cheque, etcétera, ¿no? Y entonces, pues te va a abrir los campos necesarios de acuerdo al anexo técnico, pero no te va a permitir más que una transacción por cargo o abono. Entonces, creo que ahí es uno de los errores que tienen los programas de contabilidad, algunos programas de contabilidad en ese sentido, porque las reglas no te dicen que nada más sea un cuerpo de datos por partida, ¿no? Uno. Y dos, pues que lo hagan, porque en teoría, sobre todo en los pagos, si estos datos no vienen en la póliza, pues no están debidamente registrados, no cumplen con los requisitos de la contabilidad para efectos fiscales. Y entonces, en ese sentido, podrían considerar que no está debidamente registrado en contabilidad, que es uno de los requisitos que vienen en el 27 fracción tercera o cuarta de la ley, ISR, y si no está debidamente registrado en contabilidad, podrían decir que el IVA no es acreditable, que el IEPS no es acreditable, que el gasto no es deducible. En fin, se desatan una serie de cuestiones por el incumplimiento en el contenido de las pólizas, ¿no? Sí, fíjate que mucha gente pensaba anteriormente que la contabilidad ahora nada más es cargar y abonar, ¿no? Pero con todos estos detalles que nos has explicado, pues yo creo que los amigos de la audiencia pues se tienen que poner, yo creo que a trabajar un poco más en estos detalles, porque como bien mencionas, en el caso de que no tengan todos estos requisitos, pues la autoridad con la mano en la cintura podría decir que
no cumplen requisitos por no estar debidamente registradas en contabilidad. Y bueno, como dices tú, ya viene una cascada ahí de calamidades para el contribuyente. Y fíjate que eso de los folios lo he visto mucho también más en las pólizas donde hay reembolso de gastos, donde son varios comprobantes los que hay que relacionar y como dices, a lo mejor el sistema contable nada más te permite en un concepto poner, no sé, un solo folio. Entonces hay que verificar también el sistema de cómputo que otras funcionalidades ofrece, ¿no? Que a lo mejor no lo sabemos usar. Sí, entonces, pues la verdad la contabilidad pues, ha tomado mucha relevancia en estos últimos años. No de embalde ya, ¿qué opinas de que ahora en la declaración anual la autoridad ya pide los 4 estados financieros? Que de hecho pues los estados financieros los deberíamos de haber tenido, haya o no haya obligación en el formato de la declaración anual. Sin embargo, pues muchos no estaban familiarizados y eso yo creo que ya es yo a mi consideración, un gran paso de la autoridad, porque aparte de la fiscalización con CFDIs, va un poco más allá y ya va una segunda etapa, ¿no? Exactamente. Ya va a empezar a fiscalizar con incluso razones financieras, cuestiones en las cuales con los estados financieros pues pueden sacar muchos datos que quizá a lo mejor con un simple CFDI no lo podía hacer, pero ahora ya que tiene todo en su conjunto, pues ahora sí ya puede incluso fiscalizar otras cuentas que ni siquiera teníamos en mente que las pudiera fiscalizar, a menos de que nos hiciera una revisión. ¿Qué opinas de ese avance que está dando la autoridad en este sentido, hablando de la contabilidad? Sí, bueno, ya fui víctima de eso. Tengo una cliente que es una asociación civil de título tercero, persona moral con fines no lucrativos, que mucha gente cree que por estar en título tercero no tienes que cumplir con las obligaciones de la contabilidad, lo cual es falso porque no tienen excepción alguna. Hubo algún tiempo algunas excepciones para las asociaciones religiosas, para donatarias con importes máximos de ingresos, etcétera. Pero fuera de esos casos excepcionales que se dieron en algún momento, se tiene que cumplir con todos los requisitos de las pólizas, envío de balanzas, catálogo de cuentas, etcétera. Y nosotros sí cumplíamos, pero se nos fue una balanza, yo creo que fueron por las vacaciones de diciembre, se les olvidó presentarla de noviembre y nos restringieron el uso de los sellos digitales. Cuando todas las balanzas se han enviado, pues de todo el tiempo y bien y todo, pues nos restringieron el uso de los sellos digitales. Entonces, sí, es una herramienta que pues la autoridad implementó pues ya desde hace varios años y sin embargo aparentemente no estaba como dormida en ese sentido, pero sí nos dio como una pista con la declaración anual, en el nuevo formato de la declaración anual el año pasado. Y pues sí, nos dimos cuenta que ya íbamos a una segunda etapa, porque es una herramienta de fiscalización. El CFDI le ha servido mucho como herramienta de fiscalización, pero ya aunado a la parte contable, pues sí, obviamente esto se perfecciona claro. y pueden tener mucha información si lo saben utilizar y demás, ¿no? Entonces sí, la parte de la contabilidad pues se vuelve medular en ese sentido, ya están llegando multas, entonces sí es una cuestión que tenemos que cuidar. Entonces tenemos que revisar, bueno, que vemos que la contabilidad esté terminada y demás, tenemos que hacernos nuestras mini auditorías, nuestras pruebas de auditoría caseras, pues comparar, por ejemplo, que todos los cargos a clientes coincidan contra todos los CFDIs emitidos tipo ingreso. Y ojo, para poder hacer esta comparación, primero tenemos que depurar nuestros listados de CFDI emitidos. ¿Qué pasa si este año tenemos un montón de CFDIs emitidos, pero muchos de ellos tienen CFDIs relacionados? O sea, tenemos que usar filtros, descargar todos los CFDIs en formato de Excel, yo les diría, y que separaran los que tienen CFDIs relacionados, y buscar qué tipos de relación tienen. De entrada, si se trata de CFDIs relacionados con tipo de relación 0,4, que es el que se utiliza para los CFDI sustitutos, creo que en principio habría que ver a qué CFDI se refieren. En teoría, los CFDIs originales son los que deberían prevalecer, aunque estén cancelados, son los que deberían prevalecer en el registro contable. Entonces, muchas veces tú cancelaste y corregiste CFDIs de 2022 en los primeros 3 meses de 2023. Estás en tiempo porque es la fecha límite para cancelar comprobantes, pero entonces esos CFDIs de 2023, en su caso, son ingresos que ya se declararon en 2022. Entonces, tú tienes que hacer esta depuración
para evitar duplicar el registro de operaciones que se crearon, se generaron y se registraron en 2022 y se quedaron ahí como debe ser, ¿no? Aunque depende también del tipo de operación de que se trate, de si fue una corrección en monto, en fin, tienes que ver cuál es la situación que lo generó y qué pasó con el registro del CFDI original. En teoría, la regla general es que, pues, salvo casos excepcionales, lo que debe prevalecer es el registro contable del CFDI original, y que solo se trata del cambio de un CFDI por otro CFDI. Entonces, creo que tienes que bajar tu lista, depurarla, separar todo lo que no debe duplicarse, lo que no debe generar duplicidad porque se trata de CFDI sustitutos. Tienes que separar también aquellos que provienen de un CFDI, que tienen un CFDI asociado y que el tipo de relación es 0,7, que son aquellos que tienen que ver con un anticipo, con la aplicación de un anticipo, porque en teoría el CFDI del anticipo pudo haberse registrado como ingresos en el momento en que se cobró el anticipo, y ya cuando haces, permítanme la expresión coloquial, la factura, ya no es anticipo, sino ya los datos de la operación, con precio unitario, unidad de medida, clave producto servicio, el impuesto trasladados. Que bueno, el SAT dice que desde el anticipo tendrías que haber trasladado los impuestos, desglosado los impuestos trasladados, pero bueno, eso es un punto a debatir, pero la mayoría de la gente lo hace y bueno, está bien. Pero en ese sentido, cuando tú emites el CFDI ya con todos los datos de la operación y hubo previamente un anticipo que muy probablemente se registró como ingreso para efectos fiscales, pues tienes que ver que ya cuando se da la factura, pues que nada más se le dé efecto fiscal a la diferencia, si es que la hay, o eliminar lo que está de más, ¿no? Que se dio como ingreso. Pero o sea, tienes que revisar, en particular yo creo que habría que filtrar todos los CFDIs que tienen folios asociados a ese CFDI, ¿no? Relacionados con ese CFDI, y ver el tipo de relación. Creo que los tipos de relaciones que en ese sentido se vuelven importantes serían la 4, los sustitutos, la 7, que son las aplicaciones de anticipos, en fin, todo ese tipo de situaciones que tienes que revisar en ese caso, y bueno, eso compararlo con los cargos a clientes. ¿Sí? Ya que depuraste tu lista, dices, bueno, estas son mis facturas emitidas que corresponden al año, y compararlos con los cargos a clientes, ¿no? Yo les diría que en el registro contable, algo que tenemos que hacer, yo creo que de manera, pues para trabajar de manera disciplinada y organizada, es que así cobremos en efectivo en el momento, todos los CFDIs emitidos pasen por la cuenta de clientes. Aunque la estés cobrando en el instante mismo en que estás expidiéndola, todo sea cargo a clientes con abono, a ventas con abono, IVA trasladado pendiente de cobro. ¿Por qué? Porque de esa manera, primero porque por lo menos por un instante hubo una cuenta por cobrar, por ¿no? control interno también. Y por control interno, y pues para hacernos estas pruebas de auditoría para comparar contra los CFDIs emitidos, ¿no? Y lo mismo haríamos con los CFDIs recibidos. Compararlos con los abonos a proveedores, con los abonos a acreedores diversos, y ver que estemos más o menos hablando de un registro completo de todos los CFDIs emitidos y recibidos. Si no, pues hay que ver por qué no se registraron. Pudo darse el caso de que nos hayan expedido un CFDI por un error, que lo hayan mandado a nuestro RFC, que cada vez es más difícil probable, porque el nombre ya es un dato, sobre todo con el CFDI versión 4, ¿no? Entonces creo que es una de las pruebas que tenemos que hacer. Yo les diría que otra prueba pues sería comparar más o menos los cargos a clientes con los cargos a bancos con los abonos a clientes, los abonos a bancos con los cargos a proveedores acreedores. Claro que ahí va a haber diferencias si hay traspasos entre cuentas, si tienes inversiones, pero bueno, que más o menos tengas la idea de que están balanceados, ¿no? Obviamente los movimientos en moneda extranjera pues también te mueven todo ese tipo de situaciones, pero bueno, o sea, esas pruebitas de auditoría, micropruebas de auditoría, creo que te servirían de entrada para tener cierta tranquilidad de que tu balanza ahí va, ¿no? Tus balanzas ahí van, ¿no? Sobre todo la balanza que tenga los movimientos de enero a diciembre, compararla con las relaciones de CFDIs emitidos y recibidos de todo el año, para ver que está razonablemente correcta. Otra, la suma de los CFDIs de nómina en el importe por pagar, pues debe coincidir con la cuenta de sueldos por pagar, la provisión de sueldos por pagar. Entonces te tiene que coincidir, que ahí a lo mejor tengo el tema de que de alguna manera eso lo voy revisando mes a mes, porque voy haciendo mis declaraciones, voy comparando con el visor de nómina, etcétera.
pero a veces la gente se pierde, a veces la gente no alcanza a terminar la contabilidad como debería ser mes a mes y enviar su balanza al cierre del mes siguiente. Pues a veces no, hay gente que no ha podido hacer todo eso, ¿no? Entonces, pues a veces pagan lo que les propone el SAT y luego no saben si es... ya después contabilizan, ¿no? Ajá, o después contabilizan. Entonces tienen que estar haciendo este tipo de amarres en ese sentido, ¿no? Y creo que algo que tendríamos que tener también ya bien, sería amarrar los FDIs emitidos tipo PUE, con método de pago PUE, más los complementos de pago de los cobros que se hicieron en el año. Toda esa suma tiene que coincidir con los actos o actividades cobrados para efectos del IVA, ¿no? Obviamente, pues habría que separar cuánto es a tasa 16, a tasa 0, etc. Pero bueno, la mayoría tiene tasa 16. Entonces, sus bases de IVA, lo que declararon en la declaración del IVA en actos o actividades cobrados, tiene que coincidir en documentos con los FDIs emitidos tipo PUE y con los FDIs, con los complementos de pago del año, ¿no? Cobrados en el año. Esto el SAT ya lo tiene. Sí, de hecho, por eso manda sus famosas cartas de invitación con diferencias de IVA, ¿no? Que todavía no está tan de lleno en esa parte, pero eso el SAT ya lo tiene. Y el otro, pues, son los pagos, lo mismo, ¿no? Los FDIs recibidos tipo PUE, con método de pago PUE, más los FDIs recibidos con complemento de pago de este año, pues tienen que amarrar mes a mes con el IVA acreditable. Sí. Y si no, pues con la base del IVA acreditable. Y si no, pues tengo que conciliar y tengo que corretear que estos FDIs me los entreguen los complementos de pago, porque también donde ha habido más atraso de nuestros amigos, de los contribuyentes en general, es en la emisión de los complementos de pago. Todavía hay mucha gente que no se pone al día con los complementos de pago, no los emite, y pues luego estamos sufriendo porque en una revisión, un ejercicio de facultades de comprobación, pues van a revisar que todos los pagos tengan comprobantes, y ahí es donde vamos a empezar a sufrir, ¿no? Entonces sí hay que hacernos nuestras revisiones con estos cruces, tanto en comprobantes como con las balanzas, como con las bases de impuesto, para efectos de que estemos tranquilos de que todo está correcto en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya que estamos en el tema de la contabilidad, nada más no quería dejar pasar un último comentario. En el caso del régimen simplificado de confianza, pues se ha dicho que no tienen que llevar contabilidad, lo cual es falso. La contabilidad se tiene que llevar con normas de información financiera, con todos los requisitos de las pólizas que ya señalamos, si es una transferencia, si es un cheque, si es un comprobante, tanto en los cobros como en los pagos, como en las provisiones, como en el registro de CFDIs emitidos y recibidos, ¿no? Todo eso les aplica a todos, al reciclo, personas físicas, al reciclo, personas morales. Los únicos que se salvan son los que puedan usar mis cuentas. Fuera de eso, nadie más, ¿no? Y tienen que enviar pues, las balanzas de comprobación. Los del régimen general, lo que les perdonan a los del reciclo es el envío. Y les perdonan también el envío de la DIOT. Pero fuera de eso, nada más. O sea, no hay nada más que les perdonen. Si un día los revisan, les hacen una auditoría electrónica, pues les pueden pedir las pólizas en formato XML, con todo lo que ya mencionamos, porque lo único que les están perdonando es el envío de la contabilidad y la declaración informativa de operaciones con terceros. Entonces, esa sería otra de las cosas que quisiera señalar respecto a las obligaciones de la contabilidad. Y pues no sé si quieres comentar. Sí, bueno, de todo lo que nos has explicado, pues también has roto varios mitos, ¿no? Uno, que no necesariamente la sumatoria de los comprobantes digitales me debe de coincidir a lo mejor con los ingresos que yo tengo que declaro, ¿no? Ya de hecho, ese es un error del SAT. O sea, bueno, SAT te va a proponer eso, pero tú tienes que hacer tu conciliación y decir, esto se disminuye, esto se aumenta, etcétera, ¿no? Los comprobantes por sustitución, por anticipos, y en el lado de las erogaciones lo mismo, no necesariamente. Quizá a lo mejor muchos cuidan la parte del comprobante para efectos del IVA, que todo sea PUE. Entonces hay algunos que por política dicen, nosotros para emitir un comprobante, nosotros vamos y para que no haya esas diferencias que nos está mandando el SAT del IVA trasladado, nosotros como política emitimos todos los comprobantes, así no los hayan pagado, con PPD. Y si no lo pagaron,
emitimos siempre su complemento de pago. Y está bien. Precisamente para, como control interno, y decir, ningún comprobante se expide como PUE, todos se expiden como PPD, así te lo paguen en ese mismo instante, pero en ese mismo instante también realizas el complemento de pago para correcto, no tener diferencias. Porque la otra es una facilidad y tú decides si la aplicas o no la aplicas. Tú puedes establecer por control interno esto y es correcto. La cuestión es que todo lo que no se cobren, o sea, todos los cobros del mes y todos los pagos del mes tienen que estar soportados por un CFDI con método de pago PUE y o por un complemento de pago con fecha de pago y o cobro del mes, ¿no? Sí, yo creo que así muchos contribuyentes pues también se evitarían esas molestias de las famosas cartas invitación, porque de alguna manera han expedido comprobantes PPD, PUE, y lo han formado o forman parte de su IVA trasladado. Entonces yo creo que una de las medidas de control interno, digo, muchos dicen, todos los vamos a expedir como PPD, incluso los que nos hayan pagado, pero posteriormente también todos tienen su complemento de pago, y con eso ya en el momento en que yo o la autoridad me requiera la integración de ese IVA trasladado, pues lo que en lugar de mostrarle los CFDIs de ingresos, le mostramos los CFDIs de complemento de pago. Así es. Que ya viene relacionado también el CFDI de ingresos. Y ahí también relacionado con este tema, ya que estamos hablando de CFDIs emitidos y recibidos, pues está el tema de las personas que venden al público en general, que bueno, tienen que hacer su CFDI, pueden hacer un CFDI por cada operación con el público en general, o pueden aplicar la facilidad de emitir el CFDI global. Cualquiera de los dos es viable, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el CFDI global pues tiene que tener venta por venta, operación por operación, los datos de cada operación, ¿no? Y número uno. Y número dos, hay que recordar que para efectos del IVA, para efectos del flujo de efectivo, por ejemplo en Recico o en IVA, las operaciones con tarjetas de crédito, monederos electrónicos, tarjetas de débito, etcétera, se consideran cobradas en el momento en que tú aceptas el medio de pago. Exacto. No en el momento en el que el banco, te transfiere el dinero. Entonces es muy común decir que todo lo que pasa por bancos ya causó IVA. No necesariamente, o no en ese momento. O sea, todo lo que se cobre con tarjetas, medios de pago electrónicos, se tiene que incluir como cobrado o pagado en el mes en el que el medio de pago es autorizado. No importa cuándo el banco me deposite el dinero, a mí que estoy aceptando eso como medio de cobro. Sí, porque es muy común en este tipo de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta, que los últimos días del mes, por lo regular, hacen el cobro de la tarjeta, recaban lo que es el famoso voucher, pero como no lo ven en el estado de cuenta efectivamente cobrado, no lo registran. Sin embargo, bueno, ahí están omitiendo este IVA o que pudiera estar trasladado. ¿Por qué? Porque el momento del traslado es en el momento en que aceptas tú ya el medio de pago, o sea, el voucher. Entonces muchos incluso hasta destruyen ya los vouchers porque dicen, estos ya no nos sirven, ya no es como, me acuerdo de aquellas máquinas que eran... de las que pasas con los carritos. Exactamente. Entonces ahí guardaban mucho esos vouchers. Ahora con estas tecnologías, pues muchos incluso ya hasta ni le hacen caso a esos vouchers, ¿no? Ellos nada más se van sobre el estado de cuenta, pero puede surgir esta situación en las cuales los últimos, por lo regular siempre se dan el último día del mes, ¿no? Que aceptas pagos con tarjeta y no es hasta 1 o 2 días posteriores que el banco te deposita ya esos cobros. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Y otro también de los mitos que acabas de derrumbar es que precisamente ningún contribuyente está exento de hacer contabilidad. O sea, si bien te relevan de enviar a lo mejor la balanza de comprobación y algunos otros archivos, y la DIOD, en este caso la declaración, pero todos los contribuyentes en particular deben de llevar una contabilidad, y la contabilidad debe de estar, si hablamos de contabilidad electrónica, pues con todos los requisitos del anexo 24 y el anexo técnico que acabas de mencionar. A los únicos que le perdonan la contabilidad, pues es a los sindicatos. Bueno, no, a los sindicatos, ¿no? Eso sí, siempre y cuando no realizan actividades empresariales. Y porque hasta el gobierno tiene que llevar contabilidad gubernamental, pero que es pero los liberan de la contabilidad para efectos fiscales porque están sujetos a la ley de contabilidad gubernamental, ¿no? Y en ciertas personas físicas, en teoría, cumplen con la obligación de llevar contabilidad a través del programa Mis Cuentas.
que esto implica emitir comprobantes y recibir comprobantes, ¿no? Pero en teoría están llevando contabilidad, a lo mejor de manera más simplificada, ajá, para efectos fiscales, lo cual no los liberaría para efectos contables o financieros o mercantiles, pero los liberaría de todo el requisito de las pólizas y los datos de las pólizas y las balanzas de comprobación, el envío y todo eso, sí caen en los supuestos de la regla, y aquí déjenme verles la regla 281, que es la regla que permite aplicar mis cuentas, que es una regla pues muy controvertida, la 2814, ¿no? Dice registro de ingresos y gastos en mis cuentas. Me voy a permitir leerla. Sí, dice, claro. para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, así como la sección segunda, capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, esto es, cuando hablamos del 28 fracción tercera del Código, estamos hablando de ingresar en forma mensual su información contable a través de la página del SAT. No, perdón, de que los registros 600 que integran la contabilidad se lleven en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento del código y las disposiciones de carácter general que emite el SAT. Dice, la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Esa es la regla, es la fracción tercera del código a que hace referencia la regla 2814. Y luego hace referencia a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, ¿no? Dice entonces, con base en todo eso, dice, los contribuyentes cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones, así como los contribuyentes que tributen en el título 4, capítulo 2, actividades empresariales y profesionales, personas físicas, sección 1, régimen general, sección tercera, plataformas digitales, que hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en una cantidad igual o menor a 4 millones de pesos, así como las asociaciones religiosas que tributen conforme al título 3 de la ley, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas, disponible a través del portal del SAT, para registrar los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Los ingresos y gastos amparados por un CFDI no será necesario registrarlos en la citada aplicación, por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Y bueno, ahí dice que se pueden consultar en la aplicación los ingresos y los gastos. ¿Qué es lo que llama la atención y qué es la parte controvertida de esta regla? La primera parte, que se refiere a contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio de que se trate, o sea, en el actual, no excedan de 2 millones de pesos. ¿Por qué es controvertido? Porque no hace distinción entre personas físicas y personas morales. Entonces, en teoría, así como está redactada la regla, cualquier persona física o moral podría utilizar mis cuentas, lo cual en la práctica, pues digo, es un error de la regla, porque mis cuentas, pues en principio solo funciona fue una herramienta para personas físicas, pero la regla está así. Eso es lo que dice esa regla en principio. Y luego ya habla de los contribuyentes del régimen general, personas físicas, y del régimen de plataformas con ingresos de hasta que en el ejercicio inmediato anterior hayan percibido ingresos iguales o menores a 4 millones de pesos. Esos creo yo que serían los únicos, bueno, además de las asociaciones religiosas, los únicos que no tendrían que hacer las pólizas, como ya lo señalamos, y obviamente no van a enviar balanzas de comprobación porque no se generan a través de la herramienta del SAT. Serían los únicos a los que se les perdonaría todo el lío de las pólizas, balanzas, etcétera, ¿no? Los libros diario mayor, y los estados financieros básicos, porque son los estados financieros, vienen incluso mencionados, aunque de manera errónea, en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, porque todavía habla del estado el balance general. Habla del balance general. Estado de cambios en la situación. No, habla del estado de flujos, estado de cambios. Estado de variaciones. No. Estado de cambios, ahorita te digo, pero ¿de qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo, pero el nombre que se le daba anteriormente, ¿no? Entonces, pues salvo estos, son los únicos que serían los únicos que se salvarían de hacer pólizas, balanzas, aunque no en algunos casos se les libera del envío, ¿no? Entonces hay que estar considerando esta parte. Por otro lado, pues sí tenemos la parte de la regla, otra regla que es importante en este sentido es la regla 28117,
que dice que se llama Facilidades para los contribuyentes personas físicas, que dice que las personas físicas que tributen en el capítulo 2, actividades empresariales profesionales, sección 1, régimen general, sección 3, plataformas, y capítulo 3, arrendadores de inmuebles, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que no van a exceder de esa cantidad, les perdonan el envío de la contabilidad electrónica y el ingreso de forma mensual de la información contable en términos del artículo 28 del Código y la presentación de la DIOT. Insisto, todos estos los liberaron de enviar balanzas, catálogo y DIOT, pero tienen que hacer, salvo que caigan en la regla de mis cuentas, tienen que hacer contabilidad para efectos fiscales y demás. Entonces, por ejemplo, los arrendadores personas físicas, que no es tema, pero bueno, los arrendadores personas físicas no caen en mis cuentas, en principio, salvo que, o sea, bueno, caerían por los 2 millones, hasta los 2 millones, ¿no? Y salvo esos que caigan en mis cuentas, pues tendrían que hacer, los demás tendrían que hacer pólizas y demás, ¿no? Pero bueno, eso sería entonces lo que regiría, aparte de la que es la regla del reciclo, que es similar a esta, ¿no? Pues entonces, amigos de la audiencia, como acaban de ver, pues es muy importante que empiecen a revisar si están cumpliendo con todas estas obligaciones y cómo las están cumpliendo, porque muchas veces nada más nos basamos en los registros contables y dejamos de lado pues toda esta estructura que viene en el anexo 24, el anexo técnico de la resolución miscelánea, y pues verificar que estemos cumpliendo debidamente con nuestras obligaciones, porque quizá a lo mejor en un momento que la autoridad pudiera requerir la información, no la tengamos y pues ahí estaríamos sufriendo y tendrían que hacer todas estas recomendaciones que nos menciona aquí la maestra Susana para tener una contabilidad pues estructurada debidamente, tanto financieramente como fiscalmente, ¿no? Sí, y bueno, aquí digo también para terminar con continuar con el tema de la contabilidad, de no se nos olvide, estamos hablando ahorita del cierre fiscal, ¿no? Pero obviamente, pues vamos a hacer las declaraciones anuales, la declaración del ISR y demás. Y hay partidas que se generan en el cálculo del ISR anual, que son partidas fiscales no contables, que dice la ley en el 27 fracción cuarta que tienen que estar debidamente registradas en contabilidad, y dice el reglamento inclusive a través de cuentas de orden. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que cuidar, ya que terminemos nuestros cálculos de impuestos, es que todas las deducciones, particularmente el ajuste anual por inflación deducible, la deducción de inversiones, el costo de lo vendido para efectos fiscales, las deducciones que son deducibles al pago, en fin, todas las deducciones fiscales no contables que ponemos en la conciliación contable fiscal, esas en particular, por sobre todas las cosas, esas tienen que estar registradas en cuentas de orden en la última balanza que enviemos al SAT, porque solo así cumpliríamos con esa parte que dice, ¿no?, que estén debidamente registradas en contabilidad. Sí, por lo regular siempre se registran en el periodo 13, ¿no?, que es la última balanza de ajuste, que es prácticamente la balanza que ya tomas como referencia para determinar el resultado contable y lo que es el resultado también fiscal. Y pues es en la balanza 13 donde la mayoría de las personas registran este tipo de cuentas o de operaciones que son fiscales y no son financieras, son contables. Así es. Entonces, pues son de las cosas que hay que considerar en ese caso. Y pues también con relación al tema de contabilidad hay que recordar que ciertos papeles de trabajo tienen que cumplir con determinados datos para que se considere que cumplen con el hecho de que estén debidamente registrados en contabilidad. Uno de ellos es la deducción de inversiones. La deducción de inversiones es obligatorio que contenga como dato, yo tengo mi papel de trabajo donde viene la fecha de adquisición, etcétera. Los datos que debe tener la deducción de inversiones vienen en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 33, apartado B del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y ahí viene casi la descripción de tu papel de trabajo. Pero uno de los datos que debemos anotar en el papel de trabajo de la deducción de inversiones, y que muchos no lo tienen, es el folio fiscal del comprobante en el que consta la adquisición de ese bien, de ese activo fijo. Entonces, si me llegasen a pedir los papeles de trabajo, en una revisión, los papeles de trabajo de la deducción de inversiones,
y hubiésemos incluido este dato en particular del folio fiscal, que puede ser un folio de los de ahora, el UID, o de los viejos, ¿no? Sí, tienen sí, sí. 10, 20 años con nosotros, Así pero es. pues tendría que tener ese folio que Así en algún es. momento estaba en El la número de factura en escritura, papel, ¿no? porque antes El no número de había escritura. comprobantes fiscales para los inmuebles, ¿no? Entonces el número de escritura en los inmuebles, etcétera. Todos esos datos deben venir en una columna dentro de los datos del papel de trabajo de la deducción de inversiones. Si nos piden ese papel de trabajo y no tuviera ese dato, pues podríamos Pues, considerar que no prácticamente, está ajá. debidamente registrado en contabilidad, ¿no? Sí, y entonces, podría ser no deducible, sí, ¿no? Por exactamente. falta de requisitos fiscales. Sí, entonces tengan mucho cuidado, amigos de la audiencia, con este gran detalle que nos acaba de mencionar la maestra. Porque sí, muchas veces tenemos todo el papel de trabajo, tenemos todos los datos, la fecha, el monto original de inversión, el porcentaje de depreciación, el porcentaje de deducción, todos los datos, pero este dato en particular, que es el folio fiscal, pues ese es el que no tenemos y por eso quizá a lo mejor podríamos tener ahí algunos problemas con la autoridad, ¿no? Así es. Pues son de las cosas que tenemos que cuidar, digamos, en materia contable. Y creo que tenemos algunas preguntas, ¿no? En materia Sí. contable, si quieres vamos a aprovechar Vamos a el tema. responder algunas preguntas precisamente que están relacionadas con esta cuestión contable. Liz López nos dice, buenas tardes. Si una persona física actividad empresarial tal vez en diciembre rebase los 4 millones de pesos, a partir de diciembre empezará a subir su contabilidad electrónica y también la DIOT, ya que por facilidades los contribuyentes personas físicas, menciona la regla 2.8.1.27, no se ha enviado ni la contabilidad electrónica ni la DIOT. Bueno, Pues, la regla es acabas de mencionar, ¿no? 28117, la de la miscelánea 2023, y los 4 millones son referencia para el ejercicio anterior. Entonces quiere decir que sería a partir de 2024 cuando tendría que empezar a enviar balanzas mensuales, catálogo de cuentas y la DIOT. Okay. Gracias, amiga Liz López. Y les hacemos mención a los amigos de la audiencia que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas al respecto para que nosotros podamos aquí atenderlas. Úrsula Abril Martín Sabido nos dice, la venta de un vehículo usado de una persona física hacia una persona moral debe llevar IVA, aunque no genere base de utilidad para la persona física. Bueno, aquí la ley del IVA establece que que se encuentre exento del pago del IVA la enajenación de bienes muebles usados, excepto los que enajenen empresas. Son empresas, las personas físicas y las personas morales que realizan actividades empresariales. Entonces, pues depende, no todas las, o sea, depende de en qué régimen tribute la persona física. Si realiza actividades empresariales, no importa si es régimen general, RIF, RECICO, plataformas, si es persona física empresaria, sí tendría que desglosar el IVA, si el auto es parte de del activo afecto a la actividad empresarial. Si si es un auto que era de su hijo, que estaba en nombre, no sé, que usaba su hijo, etcétera, aunque estuviera en nombre de él, pero no lo tenía como activo fijo dentro de la actividad empresarial, pues podría argumentar que a pesar de que es empresa, no lo está enajenando en su calidad de empresa, sino como cualquier hijo de vecino, y entonces no tendría que llevar IVA. Aquí nada más quiero hacer, pues ya que estamos en este tema, no por el hecho de que se trate de una persona moral tendría que llevar IVA. Si fuera una sociedad civil, una asociación civil y enajena un auto usado, esa operación está exenta de IVA porque la sociedad civil, la asociación civil, a pesar de que es persona moral, no es empresa, ¿no? Sí, porque qué bueno que acabas de mencionar esto, porque muchas veces nos hemos encontrado en la práctica. En las agencias de autos. Oye, por ser persona, exactamente. Exacto. Incluso hasta podríamos decir tienen que dos mitos terribles. Especialistas en el ramo, incluso tienen este error que dicen, es que es común si viene que de persona moral, lleva IVA. Exactamente, es persona moral, lleva IVA. Y si es persona física, no lleva IVA. O sea, los dos son falsos, y entonces, qué bueno que acabas de hacer esta precisión, porque sí, incluso también, como bien mencionas, las personas que se dedican a la enajenación de estos automóviles, las automotrices, las agencias, es muy común que hagan eso. Es común que su departamento de contabilidad fiscal, de impuestos, lo que sea, te pidan que les factures ese el auto usado para que te den uno nuevo. Ajá. Exactamente, con IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y luego se pelea uno ahí, pero... Y no los convence. Es que sea es política de... Y obviamente como quieres el auto y si no entregas la factura con esas condiciones no te lo dan, pues al final de cuentas muchas veces tienes que emitir el comprobante de esa manera, aún sabiendo que
que realmente está mal el comprobante emitido. Sí, y por ejemplo, si eres asalariado y das tu auto usado y te van a dar uno nuevo, pues tienes que facturar el auto. ¿Por qué? Porque es un ingreso que se regula por el capítulo de enajenación de bienes, personas físicas, y ahí el artículo 126, por ahí del cuarto párrafo, dice que la enajenación de bienes muebles se tiene que emitir un CFDI. Entonces, todos los autos usados, Sí, claro. venda quien venda, tendrían que emitirse un CFDI. Independientemente de que tributes o no en el régimen de actividades empresariales o servicios profesionales, tiene que haber un CFDI, puede ir con IVA o puede ir sin IVA, dependiendo de si realizas actividades empresariales o no. Juntos pero no revueltos. Puede ser de honorarios, tributar en el mismo régimen que un empresario, pero si tú no eres empresario, pues no le pones IVA a la operación, ¿no? Sí, y también declarar la utilidad, el ingreso. Aunque ¿no? generalmente la Por lo operación regular está casi, exenta porque generalmente por el monto vendes, exento, ¿no? y generalmente vendes el auto por abajo del valor en que lo adquiriste. O sea, es muy raro que vendas un auto en un valor arriba del que pagaste cuando lo adquiriste. Y ahí la ley establece que si el precio de venta y el precio de compra, suponiendo que el de venta es mayor, la diferencia no excede de 3 sumas elevadas al año, pues la operación está exenta. Pero entonces generalmente se factura por abajo de su valor original, ¿no? Sí, sí, sí. En el mejor de los casos a la par, ¿no? Sí. Seguimos con las preguntas. Dice Liz López, dice, un RIF inició en 2014, ahorita en 2023 tiene una reducción del 20%. Le queda un año, puede seguir en RIF si en 2023 desea aumentar sus obligaciones, pues desea tener un trabajador, pero al accesar a la plataforma me dice que no lo puedo hacer porque según es actividad empresarial. Pero su constancia dice régimen de incorporación fiscal. ¿Qué me recomienda hacer? Bueno, hay que ver si sí optó por seguir en el régimen de incorporación fiscal, porque cuando se dio el reciclo, ella tenía que haber, presentado un aviso, ¿no? Para decir que se quedaba en el régimen de incorporación fiscal. Si no lo hizo, en teoría saltó al régimen general de ley y probablemente después al reciclo, pero hay que ver, o sea, pudo haber saltado o no al reciclo. Sí. Pero pues obviamente tenía que presentar el aviso. Entonces ahí tienes que, o sea, si decidió seguir en el RIF y presentó el aviso y tiene su aviso, pues nada más que vaya a hacer la aclaración ante el SAT. ¿No? Si no presentó el aviso, está en régimen general de ley. Y por eso es que no le habilita, ¿no? Ajá, digo, pues sí tendría que podría dar trabajadores. Pues sí, sí, independientemente del régimen donde esté. Así es, más bien habría que hacer la actualización de las obligaciones, pero bueno, sería eso, ¿no? Dice, Gema Tobar nos dice, ¿puede repetir quiénes no están obligados a llevar contabilidad? Electrónica. Bueno, primero los que caen en el programa Mis Cuentas, que serían, esto se da en términos de la regla 281, ya se me fue. 2814 de la resolución miscelánea. Y ahí son los que obtienen ingresos de hasta 2 millones de pesos, para empezar, los del RIF, las asociaciones religiosas, y hablando de personas físicas, actividades empresariales y profesionales, el régimen general, el régimen de plataformas, siempre y cuando sus ingresos no excedan de 4 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, los que llevan Mis Cuentas, pues no se preocupan de nada de eso mientras estén en Mis Cuentas. Luego, conforme a la regla 28117 y la 31317, que una es para el resto de la humanidad, que es la 28117, y la 31317 es para reciclo, pero son iguales. Bueno, la 28117 dice que para personas que tributan en el capítulo de actividades empresariales y profesionales, régimen general, plataformas nada más, y personas físicas arrendadores de inmuebles, igual, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 4 millones de pesos. Estos sí tienen que hacer contabilidad, pólizas, balanzas, todo, pero no envían nada al SAT ni la DIOT. Ajá. Igual los del reciclo, sí tienen que hacer contabilidad, pólizas, balanzas, todo tradicional y con todo el contenido del anexo técnico, pero no envían nada, ni la DIOT, porque es reciclo, ¿no? Pero de que hay que hacer contabilidad, sí hay que hacer contabilidad. Los únicos que se liberan auténticamente son los de Mis Cuentas, los del programa Mis Cuentas, ¿no? Es que nada más registran ingresos y gastos. Que ahí no están los arrendadores de inmuebles,
Solo están actividades empresariales, régimen general y plataformas con ingresos de hasta 4 millones. Y los que no excedan, bueno, perdón, no están los arrendadores de inmuebles mencionados expresamente, pero hay una regla general para cualquier persona de 2 millones de pesos donde podrían entrar hasta los arrendadores de inmuebles, ¿no? Ok. Yolanda Pérez nos dice, una pregunta, emití un CFDI, método de pago PPD, en 2020. Me han realizado 3 pagos a cuenta, uno cada año, 2020, 2021 y otro 2022. Este año me cancelan la operación, ya no puedo cancelar el CFDI original y queda todavía más el 50% de la operación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pero la operación no se pudo haber cancelado si ya hubo cobros. En todo caso, a lo mejor ya no le van a pagar el importe restante, pero pues si ya emitió la factura en 2020 e hizo 3 cobros, pues la operación no se puede cancelar. En todo caso hay una cuenta por cobrar que a lo mejor no va a poder rescatar, no va a poder recuperar. Aquí hay que recordar que bueno, las cuentas incobrables se rigen por el artículo 27, fracción 16ª de la ley. Y en este caso hay que recordar que, bueno, aquí hay, primero, las cuentas incobrables se deducen cuando opera la prescripción. Esa es la regla general. Pero pueden deducirse antes, porque el plazo de prescripción general es de hasta 10 años. Puede haber menores, plazos de prescripción menores, dependiendo de cómo esté documentada la operación. Por ejemplo, un pagaré 3 años, en fin, ¿no? Entonces, pero vamos, todo se va en principio a la prescripción. Si no hay un plazo de prescripción menor, pues aplica, o específico, pues sería el de 10 años. Y si no quieren esperarse a la prescripción, pues entonces se tienen que ir a la regla de notoria imposibilidad práctica de cobro, que esta se rige por el artículo 27, fracción 15ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y aquí hay dos grupos, los que no exceden de 30,000 unidades de inversión y los que exceden de 30,000 unidades de inversión. La UMA que anda como en 100 pesos, más o menos. Más o menos. Entonces, 30,000 serían... ¿cuántos serían? 300,000 y cacho, más o menos. Pues no sé, pues 300,000 y pago. ¿No? Entonces, si no exceden, dice, tratándose de créditos cuya suerte principal no excedan al día de su vencimiento. O sea, el que valor, eso es muy importante. ¿No? Se toma el valor de la UMA de la fecha de emisión de la factura, permítanme usar ese término coloquial. Se toma el valor de la UMA de la fecha en que me debieron haber pagado. Uno. Y entonces, si no excede de 30,000 UMAs, ojo, lo que se va a deducir, creo yo, es la cuenta por cobrar. Ahí vamos a tener a lo mejor un tema interesante. ¿Qué pasa con el IVA? Esa es la pregunta. Es una factura que tú emites. El IVA todavía no se causa porque todavía no cobras. ¿Qué es lo que vas a deducir? Vamos a suponer que sean 100,000 pesos masiva. 116,000 pesos. ¿Qué tendría que ser lo deducible? Desde mi punto de vista, los 100,000 únicamente. O sea, yo creo que el IVA en todo caso no se pagaría. Pero en todo caso, lo que acumulaste fueron los 100,000. Y lo que deduces, creo yo, son los 100,000. ¿No? Entonces, creo que primero hay que separar el IVA de esas facturas por cobrar. Número 1. Y ese monto que queda ya quitando el IVA, hay que ver si pasa o no pasa de los 30,000 UDIs y tomando el valor, digo 30,000, son UDIs, perdón, dije UMAS, son UMAS, son UDIs, dije UMAS, no, perdón, estoy mal, son UDIs. Si pasan o no de las 30,000 UDIs a la fecha en que debieron haberme pagado. Ahora, ojo, no es el importe, no es el saldo, es el importe del principal. O sea, por ejemplo, en el caso que plantea la persona que habla de las cuentas por cobrar, pues ya hay un saldo. No va a tomar el saldo para ver si pasa o no pasa de las 30,000 UDIs, sino lo que va a tomar es el importe original que debió haber cobrado y la fecha de vencimiento original, cuál era el valor de la UDI a esa fecha. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Y lo que dice, bueno, aquí lo que dice claro que no es aplicable ese de los 3 años, porque este de las 30,000 UDI solo aplica una vez que cumple el año de vencimiento. Entonces, por ejemplo, tú facturaste en 2021, vamos a suponer que facturaste en diciembre de 2021.
tenías que cobrar en enero de 2022. El año, entonces vas a ver cuánto, quitando el IVA, cuánto te queda de cuenta por cobrar a enero 2022 y ver a la fecha en que te debieron haber pagado cuántos son 30,000 UDIs y compararlo contra tu factura. Cuando cumple el año, que es en enero de 2023, es cuando se puede deducir. Entonces es una deducción autorizada por pérdida por créditos incobrables para 2023. Sí, solo si presentas el aviso de que vas a deducir esa cuenta por cobrar, y ese lo tienes que presentar a más tardar el 15 de febrero. Si no lo presentas, perdiste tu oportunidad y te tienes que esperar. Los requisitos que acabas de mencionar, sin el aviso no lo podrías. Y tendrías que esperarte entonces pues, el plazo de prescripción, porque ya no aplicó bajo notoria imposibilidad práctica de cobro. Sí, y todo esto pues con relación a que también quien va o quien ya no pagó esa deuda, pues la acumule, ¿no? Sí, vas a avisar, en teoría vas a avisarle que lo vas a deducir para que, y le avisas al SAT también para que tú lo puedas. Pero hay que presentar los avisos, que eso es lo que dice esto solo será aplicable cuando se informe al deudor, por escrito al deudor de qué se trata, que se va a efectuar la deducción, número 1, para que acumule el ingreso, y número 2, que se presente el aviso al SAT a más tardar el 15 de febrero, ¿no? Esa sería una. Ahora, ojo con este punto. Si tienes más de una cuenta por cobrar, a lo mejor cada una no excede de los 30,000 UDIs. Estamos hablando, ojo, de cuentas por cobrar que cumplen el año en mora, que cumplieron un año en mora en 2023. Puedes tener otras que apenas van a cumplir el año en 2024, esas no las juntas. Entonces tú vas a juntar todas las que cumplen el año en mora en 2023. Y si la suma de todas ellas, aunque en lo individual no excedan de 30,000 UDIs, quitando el IVA ya dijimos, si la suma de todas ellas exceden de 30,000 UDIs, entonces ya no puedes aplicar la deducción. A pesar de que cada una en la individual no hayan excedido, por exceder todas en su conjunto y ser a nombre de una, o sea, todas ser a nombre de una persona, a un nombre de un cliente, etcétera, entonces ya no las vas a poder deducir porque excedieron de los 30,000 UDIs. Y bueno, y la otra son los que son mayores a 30,000 UDIs. Bueno, aquí más bien me falta un grupo porque serían 3 grupos. La que son mayores a 30,000 UDIs, que son, dice, bueno, si son mayores a 30,000 UDIs, seguimos en el 27 de la ley del ISR, fracción 15ª, ahora inciso B, tienes que obtener una resolución definitiva emitida por autoridad competente que demuestre que ya agotaste las gestiones de cobro o que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y que además presentes el aviso al SAT y el aviso al deudor de que vas a deducir para que la acumule, ¿no? Entonces, pues tienes que demandar el cobro. Si no, y tienes que pues tratar de luchar por cobrar. Sí, esperar. Y si ya todas las instancias para que y suponiendo que sí ganaste y luego pues sí tienes derecho a cobrar, pero otro demás te dice que y te demuestra que no tiene con qué pagarte, pues solo es así cuando puedes deducir por incobrable. Los demás de 30,000 UDIs. Los demás de 30,000. Y hay un tercer grupo donde no importa el monto, si tu cliente, tu deudor se declara en quiebra o en concurso mercantil, ya por ese simple hecho tienes derecho a deducir la cuenta por créditos incobrables sin importar el monto y sin importar la antigüedad que tengan. Obviamente siempre y cuando no los hubieras deducido con anterioridad con la primera regla de las 30,000 UDIs, ¿no? Entonces, amiga Liz López, pues bueno. Tienen que tener todo eso, ¿no? Sí. Para las cuentas por cobrar, considerando, ¿no? Y entonces, esto hay que hacerlo ahorita, porque tienes muy poco tiempo ya en 2024 para presentar tu aviso a más tardar el 15 de febrero. ¿No? Para presentar el aviso. Nuevamente Liz López dice, reciclo, honorarios y arrendamiento deben llevar contabilidad. Bueno, pues ya. Pues ya señalamos todo eso, ¿no? Y por último, nada más para hacer una pausa y seguir con el tema, dice Yolanda Pérez, una persona física en reciclo, está obligada a llevar inventarios. Sí, la contabilidad es para todos y el inventario, el control de inventarios es para todo. Puede ser, bueno, persona física o persona moral en reciclo, puede ser que deduzcan las compras y no el costo de lo vendido, pero el control de inventarios es obligatorio, ¿no? Entonces, sí, tienen que llevar control de inventarios con todas las de la ley, ¿no? En ese caso. Entonces no hay ninguna cuestión en eso. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para recomendar el libro del mes. En este caso vamos a hacer una excelente recomendación de un clásico de William Shakespeare. Muchas veces hemos escuchado grandes obras de William Shakespeare, pero
quizá a lo mejor esta obra en particular, que es El Mercader de Venecia, que es el que estamos recomendando en este mes. Este libro, si ustedes lo leen, pues les va a abrir la mente en muchas transacciones mercantiles que se utilizaban en ese entonces, en el siglo XVI, y que aún en nuestros días se siguen utilizando muchas de estas transacciones que marca o que puedes leer en este libro, como el pagaré, incluso los juicios orales, al final de cuentas. Es un juicio aquí están oral. exactamente, es un juicio oral que ahorita podemos, en algunos años es que están de moda. En este libro precisamente hay muchas de figuras mercantiles, la figura de los seguros, la figura del notario en ese entonces, la figura del pagaré. Muchas de esas figuras mercantiles que en la actualidad todavía se utilizan, las pueden leer en este libro, que es El Mercader de Venecia, y que les va a hacer o les va a ampliar ese conocimiento mercantil. Si ustedes tienen materia de derecho mercantil, aquí van a encontrar muchos de esos actos que en la actualidad se realizan y se venían ya realizando desde el siglo XVI, que es esta obra. Y bueno, como regalo a la maestra Susana por aceptar la invitación, muchas El gracias. Mercader de Venecia. Si les da flojera leer El Mercader de Venecia, pues pueden ver la película, pero la película que protagoniza Al Pacino, que es yo creo que de las mejores adaptaciones del libro al cine, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, es la recomendación de este mes. Acuérdense que un profesionista siempre debe de tener no nada más la cultura en su expertise, sino un amplio conocimiento en otras materias. Perfecto. Pero bueno, una vez que terminamos la parte de la contabilidad, que bueno, es muy extenso todo este tema de la contabilidad, pues vamos a la parte ya fiscal, que muchas veces en algunos casos, pues es lo que les interesa mucho a la gente. Les digo que pues se deben de quitar ese enfoque, ¿no? de que todo lo quieren ver fiscal, ¿no? Primero hay que ver lo contable, lo financiero, y posteriormente ya lo fiscal, que también es importante, pero esta parte contable también es muy importante. Bueno, obviamente pues tenemos que hacer los papeles de trabajo. Bueno, obviamente se supone que los pagos provisionales ya los hicimos bien, ya acumulamos los ingresos que debimos haber acumulado, pero repito, tenemos que estar seguros de que no haya duplicidad de ingresos, ¿no? En ese caso. Y obviamente pues ya sabemos que el formato de declaración anual va a jalar los ingresos de los pagos provisionales, que en teoría iban a estar los de la actividad preponderante, y van a estar los intereses o los otros ingresos, porque el formato me dice que ingresos deseo acumular, y entonces, bueno, ahí ya viene las opciones, está dentro de intereses o ganancias en enajenación de bienes, como pueden ser terrenos, acciones, ganancia en venta de activo fijo, que pues tendríamos que acumularlos, y hay que tener cuidado porque en teoría pueden duplicarse. O sea, si tú vendes un terreno, tuviste que haber emitido un CFDI por la enajenación. Si tú vendiste un activo fijo, tienes que emitir un CFDI. Si tú vendes acciones, tienes que emitir un CFDI. Entonces, todo eso ya está en los CFDIs emitidos. Entonces, eso, ¿no? Todos esos los tienes que eliminar, porque lo que se acumula para efectos fiscales es la ganancia en la venta de terrenos, la ganancia en venta de acciones, la ganancia en venta de activo fijo. Entonces, esas ganancias las tuviste que haber calculado desde el mes en el que se enajenó el bien para pagos provisionales. Entonces, en el mes en el que enajenaste el terreno, tuviste que haber actualizado el monto original de la inversión, compararlo contra el precio de venta y determinar la ganancia, y esa ganancia es la que debiste acumular como ingreso en pago provisional, y es el ingreso que debiste haber sumado a los ingresos facturados. Entonces eso implica que en ese mes de ese pago provisional tenías un ingreso a disminuir, que el precio de venta del terreno que estaba en el CFDI, y un ingreso a sumar, a agregar, que sería la ganancia en venta de terreno, ¿no? Lo mismo pasaría con la venta de activo fijo, un ingreso a disminuir, porque tienes que quitar la factura con el importe de la venta, y un ingreso a aumentar por la ganancia en venta de activo fijo. E igual en acciones, un ingreso a disminuir por la venta de las acciones que debieron haberse facturado, y un ingreso a aumentar por la ganancia fiscal en venta de acciones. La ganancia fiscal en venta de acciones, pues es uno de los temas, yo creo que más complejos que hay en el ISR, pero eso no nos libera. Y que tú eres experta. Gracias. Y eso no nos libera de incluir en el mes en el que se enajenan las acciones la ganancia. Tendríamos que haber calculado la ganancia en venta de acciones, ¿no? Entonces, cuidado con esas ganancias, en teoría ya están calculadas, y en teoría esos FDIs de esas operaciones se eliminaron de los ingresos facturados, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Entonces, para la declaración anual esa información ya está, ya el sistema la va a jalar, ¿no? A precargar de los pagos provisionales, y hay que hacer cálculos por ejercicios. Y los cálculos que se hacen por ejercicios, pues es el ajuste anual por inflación y la deducción de inversiones. Ya dijimos que en la deducción de inversiones nuestro papel de trabajo tiene que tener el folio fiscal que ampara la adquisición de ese activo fijo, aparte del cálculo como tal, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora del ajuste anual por inflación. La regla general aquí es que la cuenta por cobrar nace, el crédito para efectos del ajuste anual por inflación, que es una cuenta por cobrar, nace en el momento, cuando hay ingreso acumulable, en el momento en que se acumula el ingreso. Y es cuenta por cobrar a partir de ese momento hasta que se cobra o hasta que se cancela por incobrable. Entonces, cualquier persona moral que acumule el cobro, aunque tenga cuentas por cobrar para efectos contables, no tiene cuentas por cobrar para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque el ingreso nace cuando se acumula y se extingue. En ese momento nace la cuenta por cobrar y se extingue cuando cobras. Entonces no hay cuenta por cobrar para efectos fiscales. En ese caso estarían las sociedades civiles, las asociaciones civiles. Los que dejan el suministro de agua potable. El suministro de agua potable para uso doméstico, recolección de basura doméstica. Esos serían los que acumulan el cobro. Luego hay quienes acumulan en forma diferente a lo que tienes en el registro contable. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las arrendadoras financieras. Las arrendadoras financieras les dan dos opciones para acumular. Si tú realizas un contrato de arrendamiento financiero por un camión, un bien que vale 2 millones de pesos más IVA, ¿no? A 2.400.000 a 2 años, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones: o acumulas los 2.400.000 de la, entre comillas, enajenación del camión, porque el arrendamiento financiero es enajenación desde el momento en que se celebra el contrato, o vas acumulando poco a poquito los cobros, o sea, lo que vas facturando, las mensualidades del camión, ¿no? Vamos a suponer que sean 100,000 pesos mensuales. Entonces, o acumulas 2.400.000 a la firma del contrato, o acumulas 100,000 pesos mensuales en cada día de cada mes que es exigible la renta de cada mes. Tienes esas dos opciones de acumulación. Dependiendo de cuál elijas, será tu cuenta por cobrar para efectos del ajuste por inflación. Entonces, si tú acumulaste todo, tu cuenta por cobrar son 2.400.000 para el ajuste por inflación. Si tú optaste por acumular 100 mensuales, acuérdense que para el ajuste anual por inflación se toman saldos finales del mes. Entonces, suponiendo que sí te pagaron puntualmente, tu cliente te pagó esos 100,000 pesos mensuales, pues en teoría tú tienes una cuenta por cobrar de 100,000 pesos mensuales, pero al cierre del mes ya se cobró, entonces no vas a tener cuenta para el ajuste anual por inflación. Entonces, esto es importante para el que enajena, pero también para el que compra, porque la ley dice que del lado de las deudas, la deuda nace cuando la persona que te vende el bien o te presta el servicio acumula y en ese momento nace la deuda y existe hasta que le pagas. Entonces, la arrendadora financiera, dependiendo de cómo haya optado por acumular, pues va a ser el monto de la deuda que tú tienes que considerar. Sí, claro. Te tendría que decir cuál es el momento de acumulación que optó para que tú puedas tener esa deuda o no deuda para efectos del ajuste anual por inflación. Pero entonces, las cuentas por cobrar para efectos del ajuste anual por inflación están ligadas al momento de acumulación del ingreso y obviamente al momento de cobro para efectos del cálculo del ajuste anual por inflación, ¿no? Entonces, de las cosas más comunes, esa es una de las reglas que a veces se nos olvida. Y bueno, hablando ya de las particularidades que no son cuentas por cobrar para el ajuste anual por inflación, pues el subsidio para el empleo, a menos que tramites hayas hecho una solicitud de devolución. ¿Cómo se llama? El IVA acreditable no pagado, porque ¿cómo se llama? A menos que se trate de un saldo a favor de IVA, es cuando sería crédito para efectos del ajuste anual por inflación. Pues básicamente esos, no sé cuáles más se te ocurran, pero tiene que haber derechos de cobro en dinero. Los anticipos a proveedores no juegan. ¿Por qué? Porque no representan derechos de cobro en numerario. Representan un derecho a recibir un bien o un servicio, pero no dinero. Entonces tampoco juegan para el ajuste anual por inflación. La renta. Bueno, eso hablando en los créditos, ¿no? Ahora vámonos a las deudas.
En las deudas son obligaciones en numerario pendiente de cumplimiento. Por la misma razón, los anticipos de clientes que están en el pasivo no juegan para el ajuste anual por inflación, porque no representan obligaciones de pago en dinero, sino obligaciones de entrega de un bien o de un servicio. Entonces esos quedan fuera. Proveedores y acreedores. ¿Qué dice la regla general? La deuda nace cuando la contraparte acumula y se extingue cuando le pagas. Entonces, todos los proveedores y acreedores que acumulan al cobro, no hay deuda para efectos del ajuste anual por inflación. Personas físicas, no hay deuda para el ajuste anual por inflación. Sociedades civiles, no tengo deudas con sociedades civiles para efectos del ajuste anual por inflación. Sector primario, no tengo deudas para efectos del ajuste anual por inflación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y hablando de sueldos y salarios, pues no hay deuda. Sueldos y salarios por pagar no hay deuda. ¿Por qué? Porque los trabajadores acumulan el cobro. PTU por pagar no es deuda para efectos del ajuste anual por inflación. En fin, ¿no? Todas esas. Y tenemos un punto controvertido en las retenciones. Aquí hay que considerar que la deuda, el artículo 46, 48, ya no sé cuál, 47. Que habla del ajuste, de las deudas para efectos del ajuste anual por inflación, dice que no son deudas las originadas por partidas no deducibles y en primera instancia hace referencia a la fracción primera. Y entonces la fracción primera del artículo 28, los no deducibles, dice que no será deducible el ISR a cargo del contribuyente ni el pagado por cuenta de terceros. Ni el pagado a cargo de que sea pagado y que esté a cargo de terceros. Entonces aquí, pues desde mi punto de vista, en este caso, no nos estaríamos, dice, no son deducibles los pagos del ISR a cargo del propio contribuyente o a cargo de terceros, ni las contribuciones en la parte subsidiada, etcétera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las retenciones no son pagos de ISR a cargo de terceros. Yo creo que ahí lo que se refiere es cuando el contribuyente no retiene y decide pagar el ISR por cuenta del tercero. Es decir, por ejemplo, tú no me... te tenía que pagar 10,000 pesos netos masiva, y entonces nos olvidamos de poner en el contrato las retenciones. Tú dices, pues yo lo siento, a mí me pagas mis 10,000 pesos masiva y tú absorbes la retención. Tú absorbes la retención, ¿no? Que sucede mucho luego en pagos al extranjero o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un ISR a cargo de terceros, ese es un pago de ISR a cargo de terceros, o sea, no me correspondía a mí pagarlo, te correspondía a ti, sin embargo, yo lo estoy pagando. Entonces, eso es un gasto, y es un gasto es un gasto para mí y es un gasto no deducible. Sí, por lo regular, pues el asiento contable es mandarlo a gastos no deducibles, sí, y es un gasto no deducible, ¿no? A diferencia de las retenciones, que es el entero de ISR retenido a terceros. En este caso no estamos hablando de eso. Yo creo que de lo que no habla el 28 fracción primera es de las retenciones, sino del ISR pagado por cuenta de terceros, que originalmente era de otra terceros, persona, que absorbió el gasto, pagar, ¿no? Que es un gasto no deducible y que entonces no genera deuda tampoco para efectos del ajuste por inflación. Es lo que estaría diciendo en ese caso. Y pues igual las retenciones, entonces desde mi punto de vista, las retenciones de ISR por pagar, las retenciones de IVA por pagar, sí serían deudas para efectos del ajuste anual por inflación, ¿no? Y bueno, obviamente hay que también considerar las aportaciones para futuros aumentos de capital. Son importantes. Que no importa si están registradas en el pasivo o en el capital, son deudas para efectos fiscales. Y hay que considerar también los impuestos, que los impuestos solo son deudas desde la fecha en que debieron pagarse hasta la fecha en que se paguen. Entonces, en ese caso, ¿cómo se llama? No tendrías deuda, perdón, déjame irme ahí a la ley, porque solo en el mes en el que tenías el pago, ¿no? O sea, ya los meses subsecuentes. Si traes adeudos de impuestos por pagar, los importes que traes acumulados de años anteriores o de meses anteriores no son deudas, porque solo es el impuesto desde el último día del mes, ya me acordé, desde el último día del mes al que corresponden hasta el día en que deban pagarse. Eso es lo que dice la ley. Los impuestos son deudas desde el último día del mes al que corresponden hasta el día en que deban pagarse. Si no los pagas, dejan de ser deudas para efectos fiscales. Si no los pagas el 17, dejan de ser deudas para efectos fiscales después del 17. Entonces, cada impuesto de cada mes solo es deuda para cada mes. Sí. Entonces, excepto el ISR, porque el ISR no es deuda porque lo dice el 28 fracción. Entonces, es importante que vean ese aspecto en las
precisamente. En el ajuste anual por inflación, ¿no? Entonces, pues digo, más o menos ese sería el punto y pues bueno, hay que considerar todo eso, ¿no? Okay. Y en el caso, por ejemplo, algo muy controvertido de la PTU, bueno, durante muchos años la PTU siempre ha sido una erogación pues muy controvertida. Muchos dicen que incluso en las mismas normas de información financiera anteriormente se ponía en la parte de otros gastos, otros ingresos. Sin embargo, en ahora unas gasto, modificaciones ¿no? Dicen, no, reconsiderando esa erogación, consideramos que esa erogación forma parte de la actividad. Entonces, en lugar de que la registres como antes en otros gastos, otros ingresos, forman parte de tus gastos generales, gastos de administración, ajá, dependiendo. Entonces, sin embargo, para efectos fiscales, sigue siendo una partida no deducible o que no se puede deducir, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar al respecto de esta parte de la PTU y bueno, cuáles podrían ser las primero, consideraciones que tendríamos que cuidar? ahorita para el cierre fiscal tú ya tienes que tener tu cálculo No. de la PTU. ¿Por qué? Porque en teoría, con la reforma que se dio en abril de 2021, la reforma que derivó de la subcontratación en materia de PTU, donde hay un tope al pago de la PTU a los trabajadores, que no pasa el promedio de los tres últimos años o de 3 meses, de los 3 meses de sueldo, el que sea mayor, ¿no? El que mayor beneficie, el que beneficie mayormente al trabajador. Entonces, siempre ya, antes de esa reforma, ya teníamos otros topes a la PTU. Por ejemplo, cuando el patrón era un patrón que prestaba servicios personales o cuando arrendamiento, tenían como tope o sea, lo que le tocaba de PTU no debía pasar por ley, podías darle si le querían, pero ya no era PTU porque ya estaba excediendo, ya era otro ¿no? concepto. No podía exceder de un mes de salario. Entonces, eso siempre existió, por ejemplo, ¿no? Y ahora nos ponen este tope nuevo en abril de 2021, lo cual quiere decir que, por ejemplo, con estos límites que existen al pago de la PTU, pues tenemos que hacer el cálculo de la base, el cálculo del importe a repartir, y luego tenemos que hacer nuestro proyecto de reparto y tenemos que ver cuáles son los importes que exceden de los límites marcados por la Ley Federal del Trabajo, y eso ya no estoy obligado a pagarlo, por lo tanto ya no es gasto. Entonces, en ese caso, tu cálculo, tu provisión de PTU, y le llamamos malamente provisión, porque incluso las normas de información financiera definen lo que es una provisión y dicen que es un pasivo que no tenemos definida la fecha o el monto. Exactamente. Y la PTU ya tenemos definidas la fecha y el monto, que no lo hagamos por falta claro de tiempo, flojera o lo que sea, es otra Sí, cosa. Pero que al 31 de diciembre nosotros, bueno, el 1 de enero nosotros podemos saber cuánto es exactamente el importe a pagar y ya sabemos la fecha límite de ese pasivo. Pues entonces ya no es una provisión, es un gasto que corresponde, en este caso, al ejercicio 2023, que pues va a ser cargo a gastos con abono al pasivo, y en ese sentido, ese gasto y ese pasivo pues tienen que ir ajustados, eliminando los topes, o sea, se reduce, una vez que se exceden los topes, se reduce y la parte que sobra pues ya no es gasto, ya no es PTU por pagar y entonces ya no se registra. No la vamos a pagar en el futuro, no, Sí, se elimina porque se reduce la PTU. Entonces, primer punto, calcularla ya para el cierre y calcularla de la mano con el proyecto de reparto, porque ya tiene que quedar ajustada. Ya no hay que esperarse hasta mayo, hasta junio, si es persona física, sino que se debe de calcular, como dices. No nada más es el cálculo de la determinación de la PTU, sino también el proyecto de reparto donde vamos a ver qué le corresponde al trabajador, si los 3 meses de salario o está topada con... Si se les va a entregar todo o se les o va a descontar algo porque excede del tope, ¿no? Y entonces el gasto y el pasivo se reduce en ese sentido, ¿no? Número 1, entonces es un gasto que corresponde a 2023 porque por cada día que laboró el trabajador, cada uno de los 365 días que estuvo laborando en la empresa, en ese sentido, pues va devengando el derecho al cobro de la PTU por cada uno de esos 365 días que elaboró y porque la empresa, gracias a eso, obtuvo una utilidad, ¿no? Entonces sería un punto en ese caso. Entonces, dado que es un gasto de este año, es un gasto que dice el artículo 28, fracción 25ª, traigo una fracción de diferencia, o sea, por ahí, sí, a lo mejor es 26ª y estoy diciendo 25ª, pero traigo una fracción de diferencia en todas las referencias, pero bueno.
Entonces el 28 fracción 25ª dice que es no deducible, es un gasto no deducible, ¿no? Entonces la PTU es del año 2023 es no deducible, es un gasto para 2023, si es un gasto no deducible para 2023. Luego entonces, otra de los cálculos que tenemos que hacer al cierre del año son las cuentas fiscales. La cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta de capital de aportación actualizado. Tenemos que tener actualizadas nuestras pérdidas. Ya sufrimos mucho en los últimos años porque las pérdidas no están bien actualizadas y el sistema no las precarga, ¿no? Entonces, que presentar complementarias. Tengo que tener bien amarrados mis papeles de trabajo de deducción de inversiones, CUFIN, cuenta de capital de aportación y las pérdidas fiscales, todo eso es medular, ¿no? Y bueno, ahorita voy a retomar un tema de esas cuentas, pero ahorita lo dejamos ahí al margen. Entonces, la PTU de 2023 es un gasto de 2023, es un gasto no deducible para 2023. Luego, entonces, recordemos que la fórmula de la UFIN en general es resultado fiscal menos los no deducibles, porque el ISR lo menciona y es redundante, el MRU lo menciona y es redundante porque todos son partidas no deducibles, ¿no? Y los otros no deducibles los menciona, pero pues ya están. Entonces la fórmula es resultado fiscal menos no deducibles. Y los no deducibles son los del artículo 28. Bueno, no, los no deducibles dice el reglamento, el 117 o 115, dice como discurso de campaña, los no deducibles son los no deducibles. ¿No? Son los que la ley dice que son no deducibles. Y sí, efectivamente, de entrada están en el 28, pero no debemos quedarnos con esa idea. Existen no deducibles fuera del 28, por ejemplo, en el 36, fracción segunda, cuando habla de los requisitos para la deducción de inversiones, por ahí en la fracción segunda dice, en ningún caso serán deducibles, las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. Es un no deducible que viene fuera del 28. El MRU mismo, que es un concepto que agregaron en la fórmula de la UFIN a partir de 2014, es un no deducible, ese viene en el artículo 5, en el ISR, en el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, y viene un párrafo que dice que la parte del ISR pagado en el extranjero que exceda del límite del acreditamiento que establece ese mismo artículo, esa parte será no deducible. Y eso es el MRU, o sea, es otro no deducible que viene fuera del 28. Entonces, los no deducibles son las que la ley catalogue como no deducibles, que generalmente vienen en el 28, pero que eventualmente pueden venir fuera del 28, ¿no? Pero bueno, entonces la fórmula de la UFIN es resultado fiscal menos no deducibles. Entonces, en este caso, la PTU del año 2023 es un no deducible que se resta del resultado fiscal para determinar la UFIN del año 2023. Pero en 2023 tenemos también la PTU pagada de 2022, que se paga en 2023, que también fue no deducible en 2022, que ya disminuyó la UFIN, el resultado fiscal de 2022 para determinar la UFIN de 2022. Luego, entonces, una PTU no debe afectar más que una UFIN, y es la UFIN del año en que es gasto. Porque si no, estarías disminuyendo indebidamente, estarías duplicando la disminución de la PTU y la disminuirías en el año en que es gasto, que es gasto y no deducible, y en el año en que la pagas, ¿no? Que no por el hecho de pagarla se convierte en deducible, fue y será no deducible. La PTU nace, vive y morirá como no deducible, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que considerar que además la base para el reparto de dividendos, ¿de dónde sale? Pues del capital contable, del capital ganado, de los resultados acumulados en el capital ganado, que está en el capital contable. Entonces, en el resultado contable, ¿cuántas veces disminuyes la PTU del año 2022? ¿Cuántas veces la restaste? Pues nada más en 2022. En 2023, ¿cuántas veces restas la PTU de 2023? Pues nada más para 2023. Entonces, la fuente de los dividendos, que es contable, pues solo acepta la disminución de la PTU de un año para un año. La PTU del año 1 para el año 1, la PTU del año 2 para el año 2. Entonces, no puede ser que fiscalmente la PTU del año 1 la restes en el año 1 y también en el 2. Eso sería absurdo, ¿estamos de acuerdo? Porque entonces, si ya pagaste todo el impuesto de toda la utilidad, por esa duplicidad en la disminución de la PTU en el cálculo de la UFIN, pues terminarías pagando impuestos sobre la renta, absurdamente, ¿no? Entonces, en ese caso,
lo que tenemos que hacer es que aparte la ley se modificó, no es de que yo quiera, aparte la ley se modificó y se estableció en la última reforma que se hizo al artículo 77 que cuando la ley en el artículo 77 que hace referencia al cálculo de la UFIN se refiere a la PTU pagada, porque hace una referencia explícita a la PTU pagada que está restada en el resultado fiscal, dice la ley actualmente que es una excepción a los no deducibles que se restan. Entonces, la PTU fue y será no deducible. Entonces, la PTU pagada, que ya está restada de la diferencia entre ingresos y deducciones para calcular el resultado fiscal, dice la ley en el artículo 77 que es una excepción a los no deducibles. Entonces, en este caso, que es una excepción a los no deducibles que se restan. Entonces, luego no se debe restar. Entonces, pero ya está restada en el cálculo del resultado fiscal. Entonces, si no se debe restar y ya está restada, ¿qué nos queda? Sumarla. ¿Sí queda claro? Exacto. Y entonces, eso decía el criterio normativo 36 del anexo 7, y eso es lo que quedó finalmente plasmado en la ley en el artículo 77. La PTU pagada a la que se refiere en el cálculo de la UFIN no es que se reste otra vez, es una excepción a las partidas no deducibles que se restan. Entonces, no se debe restar, por lo tanto, se debe sumar porque ya está restada. Entonces, o lo que es lo mismo, se debe disminuir de los no deducibles que sí se restan y restar nada más el neto de los no deducibles. Pero a final de cuentas el efecto es que la PTU pagada se debe sumar. ¿Por qué? Porque cada año en su lugar, el no deducible que sí se resta es la PTU generada en el año, que es gasto del año y es no deducible en el año. Y la PTU pagada no debe afectar por segunda vez el cálculo de la UFIN, ¿no? Por eso es que se debe sumar, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que tenemos que tener en cuenta y en consideración, porque muchas veces se pasa por alto este gran detalle, ¿no?, de la PTU. Así es. Y bueno, finalmente también con el tema de las cuentas fiscales, ya que estamos en este punto, hay que considerar que cualquier cambio en materia accionaria se tuvo que haber informado al SAT y se tuvo que informar antes que al SAT a la Secretaría de Economía. Porque el registro de socios y accionistas que establece, si no mal recuerdo, el artículo 127-29 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es obligatorio y que, ojo, tiene, no nada más es que lo llevemos, la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce la calidad de dueño de las acciones a quien aparezca registrado en ese libro. Y ese libro, hoy por hoy, aparte de que se debe llevar físicamente dentro de la empresa, cada inscripción en ese libro se debe avisar, se debe notificar a la Secretaría de Economía y cualquier cambio accionario se tiene que notificar al SAT. Entonces, el SAT y la Secretaría de Economía tienen que tener la lista de accionistas actualizada. ¿No? Eso va de la mano con la distribución de dividendos, que tienes que hacer también actas de asamblea, el acta de asamblea ordinaria, que tienes que convocar a los accionistas, todo eso lo tienes que subir a la página de la Secretaría de Economía. Sistema de publicaciones mercantiles, ¿no? Así es. Si no lo haces, pues está en duda la validez de las operaciones. El hecho de hacerlo te da seguridad jurídica porque no te puede negar la fecha cierta de esas operaciones porque le estás dando aviso a una autoridad. Entonces, es importante que todos los movimientos corporativos del año, aumentos de capital, reducciones de capital, cambio de accionistas, inscripción en el registro de accionistas, convocatorias a asambleas, los informes anuales del comisario, etc. Todo eso es información que se tiene que subir a la Secretaría de Economía y sin la cual el SAT podría cuestionar la fecha cierta de todas esas operaciones, ¿no? Entonces, digo, a menos que se hayan llevado a cabo ante fedatario público, pero pues no todo se lleva a cabo ante fedatario público. Sí, por eso es este sistema de publicaciones mercantiles. Así es, y además es obligatorio por ley, no hay de otra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Ok, qué interesante, amigos de la audiencia, todo lo que nos comenta la maestra Susana y que pues quizá a lo mejor estábamos acostumbrados que el cierre fiscal lo hacíamos por febrero o marzo del siguiente año. Sin embargo, ahora con todos estos avances tecnológicos, incluso los formatos que ya vienen o están prellenados, pues ya prácticamente el cierre fiscal lo debes de hacer o empezar a hacer desde el último trimestre del ejercicio. De hecho, bueno, también tenemos ahorita el tema de inventarios. Tenemos que proyectar la toma física del inventario para fines de diciembre
Y si no se puede, pues teníamos que verla programada escalonada durante el año, de tal forma que durante el año se cuenten todos los productos, a lo mejor por grupos, ¿no? Pero el chiste es que hay que hacer un inventario anual que abarque todos los productos que maneja la empresa en ese caso, ¿no? Y pues tenemos que tener conciliados nuestros inventarios físicos contra los inventarios que arroja el sistema, en fin, todo eso tenemos que tenerlo también al día, ¿no? Y ya nada más para terminar esa parte del cierre fiscal en materia de salarios, ¿cuál sería la recomendación que nos pudieras dar para tener un buen cierre fiscal? Bueno, obviamente aquí, pues de entrada tienen que tener todos los FDIs de nómina. Este año fue un año de transición. Bueno, de hecho les recomiendo, qué bueno que recordamos esto, es un año de transición para el CFDI versión 4. Me acaba de suceder una empresa que no nos habíamos dado cuenta que este año no nos había emitido comprobantes CFE. Entonces, puede darse mucho con empresas públicas o que emiten gran cantidad de comprobantes, como puede ser CFE, Telmex, Telcel, todos estos, que resulta, tú te acostumbras ya, ay, pues todas las facturas de CFE, ¿cómo no me van a llegar, no? Pues no, resulta que yo creo que con el cambio del CFDI a versión 4, que ya el nombre va reducido, o sea, si eres el patito SADCB, pues nada más va el nombre el patito. Entonces, yo creo que no se actualizó toda la base de datos y resulta que no se timbraron todos los CFDIs a tu RFC, seguramente por esta falta de datos. De hecho, muchos de esos proveedores, como bien mencionas, antes de la entrada ya obligatoria de la nueva versión, pues ponían un aviso de que debes de actualizar tus datos para emitir el CFDI en versión 4.0 y de no hacerlo, lo emitiremos como público en general. Entonces, y ahora a ver que te lo pongan, que te lo cambien, ¿no? Sí. Pero ese es un tema, o sea, que revisen que todos los CFDIs que tradicionalmente venían recibiendo y que estén efectivamente recibidos, ¿no? Y si no, pues háganlo ya porque ya se acaba el tiempo. Sí, qué bueno que tocas ese tema también porque comúnmente también los comprobantes de contribuciones locales. Es lo que te iba a decir, ese es otro punto. Que pensamos que con el simple hecho de tener el pago, el formato, con eso es el comprobante digital. Sin embargo, hay en algunos casos, por ejemplo en la Ciudad de México, en el Estado de México, los tienes que generar tú mismo. Generarlos. Entonces hay que generar los CFDIs del pago del impuesto sobre nóminas, del predial, derechos de agua, etcétera. Sí, el IMSS los emite ya. Sí, el Infonavit pero el también. Infonavit creo que van medio atrasados, sí, ese todavía hay que meterse, pero el IMSS sí pero los bueno, emite, pero hay que ahí tener sobre cuidado todo con yo esos. creo que el tema de las contribuciones locales y las empresas grandes que efectivamente te estén timbrando tus compras, Los ¿no? comprobantes. Hubo, de hecho, a mí me pasó con una tienda que tradicionalmente comprábamos cosas que pues de repente no se podía timbrar y no se podía timbrar. Y fuimos y me dijeron, no, es que seguramente tienen mal un dato. Yo decía, ¿cómo está mal un dato? Pues SSADCB, LSC, como a veces son nombres grandes, no te fijas que al final de la línea están todavía esos datos y pues obviamente tienes que corregirlos, ¿no? Si no, no vas a poder timbrar. Entonces, cuidado con los FDIs de todas estas operaciones que sí se hayan recibido. 1. 2, el tema de... se me fue que te iba a decir, bueno, entonces revisar todos los comprobantes fiscales, que eso sí es un asunto importante. Regreso al CFDI de la nómina. Entonces, en el CFDI de la nómina nos pudo haber pasado lo mismo. Como vinieron la transición y hubo datos que no teníamos de los trabajadores, a veces sí se pagaba la nómina, pero no se le timbró en su momento. Por la falta de datos se fue corrigiendo esta situación paulatinamente. Entonces, revisar que efectivamente en las nóminas estén completas, los timbrados estén completos. Yo creo que tenemos la ventaja que tanto en el CFDI de nómina como en el complemento de pago, no importa cuándo lo hagas, con que le pongas fecha de pago de tal, del de enero, por ejemplo, ahorita que hagas un complemento de enero, te lo va a acumular en enero, igual a nómina, ¿no? Eso da mucha tranquilidad. Pero eso no implica que no tengas que estar correteando los CFDIs con complemento de pago o con la nómina no tengas que hacerlos completos. Los tengas y los que no de hecho, tienes. bueno, en la nómina recordemos que la fecha límite para la corrección de los CFDIs es febrero. Entonces, sí es cierto que la regla te dice que todos los CFDIs, no importa cuál, se pueden cancelar a más tardar el 31 de marzo, que es la fecha de presentación del anual. Pero en la nómina sí tiene sentido porque esa información se precarga para las declaraciones anuales de personas. Sí, luego ya andas sufriendo si no haces esto. Al momento en que te percatas y ingresas al formato, unos datos diferentes y en lo que actualizas, cancelas, vuelves a emitir, pues por lo menos 48, 72 horas en lo que se actualiza el sistema, ¿no? Y si estás ya el 31 de marzo, pues
No, y bueno, eso es muy importante porque cualquier error en ingresos, sobre todo en ingresos, en nómina, pero sobre todo en ingresos, el problema es que sabemos que esta plataforma es muy lenta. Entonces, si tú corriges ahorita ingresos de enero, pues es una cosa que te va a afectar febrero, marzo, abril. Entonces, cualquier corrección que hagas tienes que esperar días y días para que se cargue la información. Entonces, si tienes ya la idea de que vas a presentar complementarias, háganlo ya, porque de aquí a que se carga la información y la reconozca y la arrastre para el mes siguiente y de ahí al tercer mes y de ahí al cuarto, no da tiempo. Sí, no da tiempo. Entonces, es algo que ya tendríamos que tener claro, que si se va a corregir algo, ya tiene que hacerse. O sea, se tiene que proyectar porque se tarda mucho en cargar la información, el sistema, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que hay que considerar. Y regresando al tema de la nómina, bueno, hay que hacer el cierre anual hay que hacer el cálculo anual del ISR. Hay cálculos o hay ingresos más bien exentos que solo se conocen hasta el final del año, particularmente el tema de la previsión social. Los dos últimos párrafos del artículo 93 establecen que la previsión social, pues sí, en principio está exenta, pero que si la suma de los ingresos por salarios y la previsión social exceden de 7 UMAS elevadas al año, ahí sí son UMAS, la cantidad exenta de la previsión social una UMA, ¿no? sería una UMA elevada al año. Entonces el tema es que si por ejemplo, le estamos dando pues vales de despensa, ayuda para colegiaturas, fondo de ahorro, bueno, el fondo de ahorro no entra al límite, pero le estamos dando actividades deportivas, en fin, culturales, todo eso, y la suma de todo eso excede de 7 UMAS elevadas al año, y durante todo el año lo estuvimos considerando 100% exento, pues resulta que hay que hacer un ajuste y hay que dar marcha atrás, y solo va a quedar exento hasta una UMA elevada al año. Eso solo lo sabemos hasta que hacemos el cálculo anual. Entonces ese es uno de los puntos que hay que cuidar. Y hay que cuidar el correcto llenado de los FDIs de nómina en el cálculo anual, que en los renglones de otros pagos, pues depende de si tuvo saldo a favor o saldo a cargo. Bueno, si es saldo a cargo se lo descuentas y lo pagas, ¿no? Pero hay una opción que dice que si tienes trabajadores con saldo a cargo y trabajadores con saldo a favor, a los de saldo a cargo les quitas y con el dinero que les quitas les pagas hasta donde alcance a los que tienen saldo a favor. Y ese saldo a favor se pone en el cuadro de otros pagos. Hay una afectación para otros pagos que dice saldo a favor, dice siempre y cuando no se haya enterado previamente al SAT, algo así, ¿no? Entonces hay que entregarle el dinero a través del CFDI de nómina y en ese cuadro de otros pagos, ¿no? Entonces es importante también, otra de las cosas que tiene que ver con el CFDI de nómina son dos casos especiales. Uno es el caso de cuando les haces préstamos. La guía de nómina dice que si tú le haces préstamos al trabajador, lo tienes que anotar en el renglón de otros pagos. Y no es capricho del SAT, es que el 27 de la ley del ISR, fracción octava debe ser, porque les digo que ando mal con una fracción, la de los intereses, dice que si, por ejemplo, la empresa, que es el patrón, tiene un préstamo por el que está pagando intereses y a su vez está prestando dinero a los trabajadores, a los accionistas o a cualquiera, y no les cobra intereses, los intereses que paga no son deducibles hasta por el importe que corresponda a los préstamos que haya efectuado a terceros. En el caso de los trabajadores está prohibido cobrarles intereses en términos del 111 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo diría que a lo mejor no me generaría una no deducibilidad de mis intereses pagados, pero ese 27 fracción octava, además de que si pagas intereses y prestas dinero, en teoría deberías cobrar intereses, vamos a perdonarle lo de los trabajadores. Además de eso, pone una condición que dice que le tienes que emitir un CFDI por el préstamo otorgado. Entonces, en la guía de nómina, precisamente por eso ponen que cuando tú le haces préstamo al trabajador, lo tienes que hacer a través del CFDI de nómina, porque eso lo están haciendo para dar cumplimiento al 27 de fracción octava de los intereses, porque si no se expide un CFDI por el préstamo otorgado, entonces sería un problema para la deducibilidad de los intereses que la empresa le está pagando, por ejemplo, al banco. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, esa es una de las cosas que hay que cuidar en los CFDIs de nómina. Y la otra, pues, es el tema de los viáticos. En teoría, en los viáticos,
tú tenías que, cuando le diste el dinero para que viajara, se lo tenías que poner en el CFDI de nómina, en el renglón de otros pagos. Cuando él ya regresó del viaje y te dijo, pues de tal dinero me gasté tanto y lo otro te lo devuelvo, pues lo que se gastó tienes que repartirlo entre ingreso exento e ingreso gravado. Lo que es ingreso exento, pues es lo que se gastó y te comprobó con requisitos fiscales. Y lo que es ingreso gravado es lo que no te pudo comprobar. Aunque hay un margen, creo que hasta de 18,000 pesos en un año, que da el artículo 152 del reglamento, que te dice que el trabajador puede no comprobarte un importe de una parte de los viáticos, pero siempre y cuando no exceda de 18,000 pesos, creo que, o 15,000 pesos en un año, ¿no? Pero entonces, fuera de ese margen, lo que no te compruebe es ingreso gravado del trabajador. Y entonces lo tienes que poner en la nómina y le tienes que retener el impuesto. Entonces, si pagaste viáticos, tuviste que haber cuidado pues todo eso. Ese aspecto. Y obviamente los viáticos, independientemente de todo esto, pues tienen sus límites deducibles para la empresa, con base en el 28 fracción quinta. Entonces, ahí obviamente, por un lado puede ser ingreso exento o ingreso gravado del trabajador, y por otro lado puedes tener una partida deducible o no deducible del viático de acuerdo a los topes que marca la ley. Entonces, la parte exenta, que también puede dar lugar a uno deducible por el lado de los ingresos exentos de los trabajadores, no puede duplicarse con los viáticos. Entonces, por eso es que en la declaración anual todos los viáticos exentos se tienen que eliminar, porque esos no van a entrar a la no deducibilidad parcial de los ingresos exentos de los trabajadores, del 47, del 53. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se regula, porque eso, la no deducibilidad se rige para los límites de viáticos. Entonces hay que considerar esa parte, ¿no? Que hay que separar los ingresos exentos entre los que sí juegan para el 47 o el 53 y los que no. Que serían separar PTU exenta, separar viáticos exentos, en fin, ¿no? Y bueno, por último, ya obviamente el tiempo aquí es muy corto para todos estos temas, pero dentro de los tópicos fiscales que vamos a platicar ya en este final del programa, es uno que se dio precisamente en el año 2023 con relación a lo que es el impuesto al valor agregado. Desde la modificación del IVA, cuando se empezó a hacer la causación, la flujo de efectivo, estamos hablando del año 2002. Sí. Pues hasta ahora siempre se había aceptado la compensación como un medio para extinguir la obligación y obviamente trasladar y acreditar el IVA. Pero ahora, en marzo, sale un criterio en una contradicción de tesis y te menciona que la compensación civil... Es jurisprudencia de la Corte. Es una jurisprudencia por una contradicción de tesis, que prácticamente esa compensación para efectos del acreditamiento del IVA, pues no extingue la obligación y que de alguna manera el IVA acreditable, que durante muchos años, casi dice 21 que no está años, pagado. Que no está pagado. Y que no es acreditado. ¿Qué opinas de esa jurisprudencia? Creo que exactamente, ¿no? A ver, la ley del IVA dice en el artículo 1 que son sujetos del IVA las personas que realicen los actos o actividades siguientes en territorio nacional, ¿no? Enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso goce temporal de bienes, importación de bienes y servicios. Dice que el contribuyente, el sujeto que realizó estos actos, pagará en las oficinas a su cargo pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le trasladaron o el que pagó en la importación de bienes. Es decir, cobres o no cobres el IVA, pues como está a tu cargo, lo tienes que pagarlo al SAT, ¿no? En su caso. Bueno. Luego te dice, en general, cuando se causa el IVA, en enajenación de bienes, cuando cobras la enajenación, en prestación de servicios, cuando cobres la prestación de servicio. Bueno, la contraprestación. Tiene una redacción ahí medio particular, pero bueno, también cuando cobres. Si en uso goce, más o menos cuando cobres, la contraprestación. Luego tienes el 1B que te dice cuándo se considera cobrada la contraprestación. Y ahí te dice, pues cuando cobres en efectivo, en bienes, etcétera, o cuando cobres en efectivo, en bienes, etcétera, o cuando se extinga la obligación en cualquiera de las formas aceptadas, siempre y cuando se satisfaga el interés jurídico del acreedor. Entonces, si yo cobré vía compensación, el IVA sí se causa. Si yo cobré en dinero, el IVA sí se causa. Si yo cobré en bienes, el IVA sí se causa. ¿Sí queda claro? Pero luego viene el IVA acreditable. ¿Qué es el IVA acreditable? Pues es el que te trasladaron o el que pagaste en la importación. ¿Quién te lo traslada?
¿Qué es el traslado? Pues el cargo o cobro que hace la persona que realiza el acto de una cantidad equivalente al impuesto al valor agregado. Entonces quiere decir que en teoría, de acuerdo a la estructura de la ley, el que causa es el que enajena, por irme a un acto, Sí, ¿no? sí, El que claro. causa es el que enajena. El que enajena causa el impuesto cuando cobra. En ese momento le traslada el impuesto a quien quien pagó, adquiere ¿no? el bien, Ah, quien adquirió el bien o servicio. Bueno, adquiere el bien. Entonces, la ley del IVA nunca ha traído un concepto ni de IVA pagado, ni de contraprestación pagada, porque en teoría lo que detonaba la causación y el acreditamiento era la realización del acto, ¿no? Entonces, eso es lo que señala la ley del IVA. Bueno, pues la Corte dice que el IVA sí lo causa quien cobra mediante la compensación, porque se utilizó una forma de extinción de las obligaciones, pero que uno de los requisitos del acreditamiento del IVA es que el IVA esté pagado y que cuando se compensa, y ahí se fue a criterios de Código Civil y demás, que la compensación no es pago. Entonces dijo que cuando se compensa una deuda, que pues no estás pagando el IVA. Entonces, por lo tanto, el IVA acreditable no es acreditable porque no está pagado. Entonces, me parece pues un desconocimiento de la estructura de la ley. Exactamente. Así hicieron referencia a la compensación de deudas fiscales en el Código Civil, pero no estamos hablando de una deuda fiscal con el fisco, es una deuda entre particulares, ¿no? Yo creo que una mezcolanza entre mezclaron la términos, pero pública y privada, ¿no? Yo creo que fue una ignorancia de las cuestiones fiscales, ¿no? Lo malo es que, por ejemplo, ¿cuántas personas hoy venden a través de plataformas digitales? Te cobran su comisión. Que también compensan saldos entre sus proveedores. Te compensan las comisiones contra lo que te van a pagar, las ventas que se llevan a través de su plataforma, 1000 cosas que operan en compensación. Pues en esos casos, quien cobra sí causa IVA, pero quien tiene el gasto no podría acreditar el IVA porque no está pagado y no procede el acreditamiento. Esos y muchos efectos más se derivan de este criterio de la Corte, que me parece, porque casi está separando al que causa del que acredita. Exacto. Entonces tú podrías decir, bueno, y si pago el IVA y no pago la contraprestación, yo ya puedo acreditar, y tú no puedes, IVA, ¿no? Y tú no causas el IVA, ¿no? Porque no has cobrado la contraprestación. O sea, te llevaría a cosas tan absurdas como esa, ¿no? Esa es una, y bueno, ese sería, digamos, de lo más relevante que hubo en este año, es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Si te vas a tribunales, pues en principio pues, estás perdiendo, ¿no? Sí, claro. Y sí están negando las devoluciones de saldos a favor en estas condiciones, ¿no? Okay. Y pues te decías que había otra tesis, ¿no? De los que apenas en el mes de octubre, a cuenta de utilidades cuando empezó el régimen simplificado de confianza para personas morales, dentro de las deducciones, pues obviamente veíamos que para las sociedades civiles, pues esos anticipos que comúnmente se daban cuando tributabas en el título 2 para reciclo, pues no estaban considerados como una deducción autorizada. Y sí como un ingreso para el socio. Exactamente. Y cuando durante muchos años, cuando estas sociedades han tributado en el título 2, pues yo creo que la característica principal de estas sociedades, que son sociedades de personas, es precisamente esos anticipos que les dabas a los socios o a los integrantes. Y entonces la Suprema Corte acaba también de emitir un criterio en el cual pues, te menciona que no es inconstitucional delimitar esta deducción. Sí, nada más que si tienes una sociedad civil que tributa en el régimen general de ley, porque todavía existe, con más de 35 millones de pesos de ingresos, ellos nada más van a pagar el 30% de impuesto. ¿Por qué? Porque los anticipos a cuenta de rendimientos se deducen, se les retiene el impuesto a los socios y eso disminuye la base del ISR de la persona moral. Entonces terminan pagando, cuando mucho, entre el 30 y el 35% de impuesto, ¿no? En cambio, si eres una persona moral del reciclo con ingresos de hasta 35 millones, al socio le cobran el impuesto, vamos a suponer 35% en la retención. No es deducible para la persona moral no lo deduce como gasto, todo entonces es utilidad y paga un 30% extra. Entonces, siendo una persona de hasta 35 millones, estás condenado a una tasa de hasta el 65%, siendo una persona moral de más de 35 millones, no pagas una tasa mayor al 35%.
Sí, entonces aquí estamos viendo que tanto en el criterio de IVA como en este criterio de los anticipos o rendimientos a los socios, sociedades civiles, pues no sé qué está pasando con la Corte, que pues realmente está... Ahora sí que es la tremenda Corte. Exactamente, está emitiendo criterios que pues no habíamos visto anteriormente y que pues sí dañan al contribuyente y que obviamente pues estos van encaminados prácticamente a la recaudación, ¿no? No entiendo. Por último, y hablando de recaudación, Susana, ¿tú qué opinas de esta práctica de la actual administración donde dice que ha subido la recaudación sin aumentar impuestos ni generar nuevos impuestos? ¿Qué opinas? ¿Cuál ha sido? Porque sí se ha dado. O sea, no fue nada más una cuestión de un discurso, sino que no, sí, los números sí se ha dicen dado. que sí. ¿A qué crees que se deba esto? Porque he escuchado en muchos foros algunas cosas. Me gustaría saber tu opinión ya para concluir esta pues charla. Se están sistematizando, ¿no? Por un lado tienes la herramienta de fiscalización que representa el CFDI, comparado con las declaraciones. La autoridad está haciendo su tarea en ese sentido, porque está haciéndote auditorías constantes, o sea, ya no es hasta que ejercían facultades de comprobación y llegaban o por escrito, gabinete, no, lo están haciendo diario, las 24 horas del día, los 365 del año, te están respirando aquí en la nuca. Y es con base en el comprobante fiscal que están cotejando. Y sí, hay errores. O sea, sí, cuando te llegan y te dices, ay, pues sí, ¿cómo se nos fue, no? O sea, ¿qué pasó aquí o qué pasó allá? Entonces, en ese sentido, pues sí ha sido una herramienta de fiscalización muy buena el cotejar las declaraciones contra los CFDIs, ¿no? Eso por un lado. Creo que eso es muy bueno. Por el otro lado, pues van con la segunda parte, que es la contabilidad, que ya lo mencionamos. Creo que eso es lo que ha sido mayormente lo que ha generado ese incremento en la recaudación. Por un lado, ¿no? Entonces creo yo, ahora sí, por otro lado criticaría una cerrazón también excesiva a temas que sí verdaderamente son aberrantes, como el tema de los anticipos a cuenta de utilidades de los socios en el reciclo, algunos datos que están cerrados de las declaraciones que deberían estar abiertos, los abren para ISR, pero los cierran para IVA en el reciclo, por ejemplo. O sea, son cosas que sí creo que deberían ser más abiertos en ese sentido. Me parece que los formatos de la Declaración Anual de Personas Morales sí piden ya toda la información contable, pero sí tiene errores la información contable, porque te piden participación no controladora, que eso solo se da en una persona que consolida para efectos contables, y la consolidación para efectos fiscal no existe, entonces es un error del formato, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero sí creo que es eso lo que está generando pues esa recaudación, ¿no? Esa mayor recaudación. Yo le agregaría también otro punto que la es recuperación económica, por otro lado, que de alguna manera que la gente tenga más dinero vía sueldos, vía incremento de salarios, vía las ayudas que da el gobierno, a final de cuentas repercuten en un mayor consumo y las empresas venden más y pues vamos recuperándonos, nos recuperamos bastante bien en 2023, obviamente pues todavía seguimos con el retraso que nos generó la pandemia, pero vamos, ya salimos, a lo mejor no a las tasas de crecimiento que hubiéramos querido en su momento, sí, pero tenemos que considerar el contexto de la pandemia, eso es mundial, ¿no? Y de la inflación que generó la pandemia. Sí. Entonces, pues creo que ahí va, ¿no? En ese sentido, pero sí están haciendo su tarea con el uso de la sistematización. Creo que ahí más bien somos nosotros los que tenemos, y los desarrolladores de software particularmente, los que sí nos deben en ese sentido herramientas más ágiles y más, o sea, que nos proporcionen más información y más cruces de información. Sí. Un punto adicional que yo agregaría sería la eliminación de la condonación de impuestos. Sí, en parte. Sí, en parte también eso. De este aumento en la recaudación, ¿no? Ajá, sí, también, pero bueno. Bueno, pues amigos de Cadifi, como siempre, es un tema tan extenso que pues no bastan 2 horas, y más con la maestra Susana, que siempre es un placer que nos pueda pues aportar muchas ideas que ella tiene, y pues el tiempo es muy limitado en estas 2 horas, pero le agradecemos que haya estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, para celebrar todo festejo siempre lleva aunado un pastel, entonces vamos a festejar estos 3 años de charlas fiscales entre amigos con esta celebración, ¿no? La vela que no se deja. ¡Bravo! ¿Nos haces el honor? ¡Oh, Dios!
Pues, en representación de todos nuestros internautas. En representación y de todo como el equipo siempre de Cadefi. es un placer haber estado con ustedes y este aniversario no habría sido posible sin todas las personas que Todo el forman parte de equipo Cadefi, que está detrás. las personas que han estado también conduciendo este programa, los invitados que hemos tenido, la parte de la dirección de Cadefi y la parte de producción. Si no fuera por ellos, este aniversario no sería posible. Muchas gracias y esperemos seguir cumpliendo muchos años más. Claro que sí. Cadefi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.